vida. Vamos a un triángulo. Sí, a un área de Estados Unidos que se ha medido por los investigadores como un triángulo, porque he pensado que no puede haber mejor viaje para iniciar esta temporada tan especial que el que ha hecho Santi. Vamos a escucharle prácticamente. ¿Recordáis a Santi vagando por Chernóbil con su cámara, verdad? Bueno, pues este año yo quise que cambiase el rumbo y que se fuese a la otra, vamos a decirlo así, superpotencia del misterio. Estados Unidos. ¿Se ha contado todo? Ni mucho menos. Santi me dijo, hay un lugar concreto, que para mí, Iker, sería un sueño. Estamos a punto de entrar... momento los fenómenos paranormales llevan un 31,3%. Fenómenos paranormales, más... con 20,5, historia. A la gente le gusta mucho la historia. Después los ovnis. Javier ha puesto cara de sorpresa. 17,9, fíjate, en tercer lugar. En cuarto lugar, muy cerquita del último, civilizaciones desaparecidas, 15,3, y conspiración, 15,1. Santi, te has quedado con esas conspiraciones en el último lugar. ¿Qué no puede ser? Vamos a decir a los conspiranoicos, a ver si se meten en ikerjimenez.com y votan, y además... Tenemos también Facebook, Twitter, La Nave del Misterio, tanto en Facebook como en Twitter, milenio3 con número, @cadenaser.com, si nos escriben un mail, y también www.cadenaser.com, donde vamos pasando todos los mensajes segundo a segundo, que muchísimas gracias por ese cariño, por ese apoyo y por esas felicitaciones hacia la nueva milenaria. Gracias de verdad. Solo una cosa más, antes de empezar el viaje, de que Noel Calero vuelva a conectarnos con una música muy especial que se llama Freddy, sin más. Pero un instante antes de eso, solo una cosa, de verdad, hemos recibido mucho cariño, pero es muy importante, Milenio 3 de 1:30 a 4 todos los sábados, y de verdad hemos recibido todo el apoyo, todo el cariño, toda la apuesta de esta casa, de la cadena SER, no puedo decir más. Hemos recibido todo el apoyo para que haya mucho más Milenio, muchas más horas, muchas más emisiones. Esto es lo que podemos hacer ahora mismo. Lo que prometemos al cambio, hacerlo con toda la ilusión, lo mejor posible. 2 horas y media con todos vosotros. Yo creo que va a merecer la pena. Comienza el viaje. Un triángulo, esa es la forma, yo lo decía al principio. ¿Qué datos podemos tener? Bueno, pues al sudeste de Massachusetts, en la zona noreste de Estados Unidos. 520 kilómetros cuadrados. Son datos a vuela pluma. Abington, Rehoboth, Freetown. 3 puntos que muchos investigadores del puro misterio paranormal han anotado en sus agendas 1 y 1000 veces. Porque ocurren cosas en el triángulo, así lo llaman, simplemente, el triángulo. Sabíamos que hay un inmenso bosque, tupido, y un pantano. ¿En cuántos lugares del mundo, de la Tierra, en nuestro propio país, hay bosques y pantanos? En algunos hay historias y leyendas, de viejas batallas, algunos tienen incluso aparecidos. Me decía Santi que quería estar allí durante días, muchos días, para patear los caminos, para hablar con gente, para grabarles, porque él aseguraba que era uno de los sitios del planeta con más fenomenología. Y hay un hilo conductor. Casi todos los fenómenos son terroríficos, hay que decirlo. Enviado de excepción, Santiago Camacho. Santi, no sé si la descripción es somera, pero es así, un pantano y un bosque, pero parece que son diferentes al resto. Sí, la verdad es que esos son los 2 puntos neurálgicos, pero en realidad en toda la zona pasan cosas, hasta en las ciudades, hasta en las casas de las personas. La verdad es que si me sorprendió y si sobre todo tenía ese interés por visitar esta zona, por visitar el Triángulo de Bridgewater, era por 2 cosas fundamentalmente. Una de ellas, y todos los que nos dedicamos a esto desde hace mucho hemos oído la cantinela una y otra vez, que siempre hablamos de las mismas cosas, que siempre sacamos los mismos temas, que siempre hablamos de los mismos sitios. Y el Triángulo de Bridgewater es algo prácticamente virgen. Hay algunas referencias en libros muy conocidos en Estados Unidos, pero por ejemplo, el primer libro monográfico sobre el Triángulo de Bridgewater va a aparecer este año. Todavía estuvimos con el autor, pero todavía está en fase de corrección de galeradas, es decir, estamos hablando de, primero, una zona prácticamente virgen para los divulgadores de lo misterioso, y
una zona muy pequeña, porque esos 520 kilómetros cuadrados, dicho así, puede parecer mucho, pero estamos hablando de un triángulo que tendrá como mucho... es como las Urdes, exactamente. Sí, 25, 30 kilómetros de lado cada parte del triángulo, y en el que hay una concentración y una variedad de fenomenología absolutamente asombrosa. Cuando tú llegas hacia allí, con nuestro compañero Marcos Macarro, te adentras en qué parajes, qué estamos viendo, qué se llega primero, al bosque o al pantano, y sobre todo en la agenda, ¿qué caso llevabas? ¿Qué te llamaba la atención? ¿Qué querías ver primero? Pues mira, si quieres una primera impresión, casi vamos a tenerla in situ. Este bosque es el verdadero corazón del triángulo de Bridgewater. Nuestros amigos de Massachusetts nos han dicho que adentrarse aquí sin un guía de día es una verdadera locura. De noche lo califican de suicidio. Decenas de personas han entrado y jamás se les ha visto salir. A veces se han recuperado cuerpos víctimas de animales, de hambre, de deshidratación, incluso de asesinatos rituales. Puedo entenderlo, apenas nos hemos adentrado posiblemente un par de kilómetros solamente en esta zona y cada árbol me parece ya prácticamente igual, y si estuviera solo tengo que confesar que no sabría cómo regresar a donde tenemos aparcado nuestro automóvil. La verdad es que en lugares como este, historias como la que se narra en la película El proyecto de la bruja de Blair son perfectamente creíbles y perfectamente comprensibles cuando uno se da cuenta de la inmensidad, de la oscuridad y de lo profundo de estos bosques. ¿Y qué estabas viendo? ¿Ahí se hizo o se ideó la historia de la bruja de Blair? Fue, según los creadores, uno de las inspiraciones por la tremenda historia que tiene el bosque de Freetown. El bosque de Freetown es un bosque enorme, que tiene una historia larga, sangrienta y densa a sus espaldas, y que realmente, como te ponía en un correo electrónico hace poco, es como el bosque del proyecto de la bruja de Blair, solo que peor, con más árboles, más juntos, más densos. Perderse es absolutamente fácil, sin la compañía de una brújula o de personas que sepan moverse por el terreno. Le ha sucedido a muchos excursionistas. De muchos no se han recuperado los cuerpos, pero aparte de eso, el bosque de Freetown tiene muchas historias sangrientas. La de la década de los 70 y 80 es probablemente la peor. Durante toda la década estuvieron apareciendo en diversos lugares del bosque restos de lo que parecían rituales satánicos. Claro, cuando decimos restos nos imaginábamos pues círculos rituales, velas, tal vez alguna gallina, pero allí no. Allí aparecían partes de cadáveres. Nunca se llegó a recuperar un cadáver completo, al que menos le faltaba la cabeza, o sea, al más completo que se llegó a recuperar. Siempre sectores de cuerpos marcando algo. Sí, los cuerpos sí se pudieron identificar. De hecho, todo empezó con una animadora de 15 años del pueblo de Freetown, que había desaparecido unos meses antes, y pues por casualidad había un registro de huellas, y apareció uno de sus brazos cercenado limpiamente, encontrado por un excursionista. Los crímenes rituales, como se los llamaba, empezaron a sucederse hasta que por fin se consiguió identificar a un sospechoso. Se llamaba Carl Drew. Carl Drew, su historia sigue todavía en prisión. Su historia es una historia absolutamente terrorífica, porque solo se le pudieron achacar directamente, o sea, demostrables, 3 asesinatos, pero probablemente tuviera que ver con muchas de esas muertes y desapariciones que ocurrieron en el bosque. Nosotros estuvimos en la cabaña de Carl Drew.
La cabaña de Cardew, lo que queda de ella, porque parte del techo se ha hundido y una de las paredes, pero estuvimos filmando, una cosa muy curiosa es que el coche de Cardew sigue allí, un coche de color crema de los años 70, evidentemente muy deteriorado, de hecho se le ha caído un árbol encima. Pero era un psicópata que vivía aislado en el centro de ese bosque. Era un psicópata que tenía una secta que operaba dentro de ese bosque. Cardew manejaba una red de prostitución que abarcaba prácticamente todo el sur de Massachusetts. Muchos de nuestros amigos recordarán el caso de los narcosatánicos de Matamoros, personas que se dedicaban al narcotráfico y que recurrían a rituales de corte satánico para obtener protección, para obtener prosperidad en sus negocios y para obtener inmunidad sobre la policía. Pues bien, Cardew y sus socios creían también en esto. Y de vez en cuando, no solamente a, digamos, sus empleadas descarriadas, que alguna cayó, sino también, por ejemplo, a simples vagabundos, gente que raptaban en los pueblos de alrededor, etcétera, etcétera. Es imposible saber realmente el número, cometían esos sacrificios rituales. Fue delatado por uno de sus compinches que obtuvo gracias a ello la inmunidad y que me contaban que ahora mismo trabaja en Boston en una oficina de empleo llevando una vida completamente anónima después de haber participado en todos esos rituales. Y fue condenado a cadena perpetua y allí sigue internado. Y quizás, Santi, por el hecho de tantas muertes con esa simbología, ¿hay un nexo con el misterio o la leyenda de Bosque Maldito es anterior a estos crímenes? Es muy anterior. Solo un apunte para terminar con Cardew. No te puedes imaginar la sensación que fue cuando íbamos acompañados de John Brightman, que es el fundador del New England Paranormal Research, un grupo de investigación muy activo de la zona. Y cuando John nos dice: mira, este es el árbol donde él mantenía atadas a sus víctimas durante días, las torturaba en este árbol, estaban encadenadas y finalmente las decapitaba y se deshacía de los cadáveres en diferentes partes del bosque, esperando que los animales y las bestias de rapiña acabasen con los restos de la carnicería. Estaba acordando ahora mismo de alguno de los grabados de Francisco de Goya de los desastres de la guerra, algunos soldados o personas del pueblo atadas sin cabeza a árboles, esto en los años 80, principio de los 90, en este bosque en concreto muy marcado. Pero ahí estaba la gran pregunta: ¿se estaba utilizando ese entorno por algo? Y parece que la tradición de puro misterio y fenómeno paranormal es anterior a tanta sangre, por desgracia, ¿no? Es tan anterior que es imposible fecharla, porque el bosque de Freetown era y es todavía considerado como un lugar sagrado por los indios locales, por los indios Wampanoag, que tienen su reserva a unos pocos kilómetros de lo que es propiamente el triángulo. De hecho, los Wampanoag estuvimos también fíjate, el bosque es un lugar muy siniestro, es un lugar muy poco hospitalario, en el que siempre se tiene una sensación de inquietud, como de que algo te está observando en medio de esos árboles. Pero hay un lugar muy especial. De repente vas andando a árboles y te encuentras con un claro que es absolutamente idílico. Es decir, es un lugar, dentro de toda esa oscuridad, es un claro bastante extenso, verde, absolutamente fuera de lugar. Y allí hay un círculo ritual. Hay un círculo ritual con los colores de los indios Wampanoag, en el que todavía hoy 3 veces al año celebran su reunión sagrada, sus powwows. Y ese privilegio lo siguen teniendo. Ese lugar, curiosamente, sigue estando prácticamente limpio de maleza, absolutamente cuidado. Y es un contraste absolutamente increíble. Lo curioso es que realmente llegar hasta la zona del powwow es muy complicado, es decir, y va prácticamente, por los asientos que había asientos por lo menos para unas 100 personas, es decir, va una representación de la tribu muy nutrida, está el asiento del jefe en un lugar más elevado,
y no todo el mundo lo sabe por allí, no permiten extraños durante esas reuniones y celebran allí sus ritos sagrados que vienen siendo los mismos desde antes de la llegada de los europeos. Pero lo realmente curioso es que esa gente sigue conociendo esos vericuetos del bosque, sigue desplazándose allí, evidentemente andando, y 3 veces al año pues sigue en conexión con esos rituales. Pero ellos creen que allí hay espíritus, los indios creen que ahí se reúnen o se reunían también los espíritus. Claro, los Wampanoag, el bosque siempre lo han considerado sagrado, pero nunca lo han habitado. O sea, es para ir en esas fechas. Allí vive algo por encima de ellos. Y, bueno, ese algo hay que respetarlo. Hay otro sitio que lo respetan más aún, y es precisamente el otro polo, digámoslo así, catalizador de los fenómenos de la zona, que es el pantano Jocomoc. Nosotros fuimos primero acompañados de Andrew Lake, un investigador también de la zona, el que va a escribir ese libro próximamente, que lo va a publicar sobre el Triángulo de Bridgewater. Y Andrew Lake nos contaba un poco en qué consiste este pantano. Esta noche tenemos la ocasión de acompañar al equipo del New England Paranormal Research a una investigación en una casa dentro del Triángulo de Bridgewater donde ocurren fenómenos extraños. Well, here we are in Bridgewater, Massachusetts. Estamos en Bridgewater, Massachusetts, en el corazón del Triángulo de Bridgewater. Este es el pantano de Jocomoc, que cubre unos 6.000 acres, y es el segundo más extenso del estado. Como puedes ver, es enorme y muy denso. El Jocomoc, en dialecto Wampanoag, es donde moran los espíritus. In the Wampanoag dialect of Algonquin, means place where souls dwell. Donde moran los espíritus era un pantano donde no se atrevían a entrar los propios indios Wampanoag. Curiosamente, cuando llegaron los europeos lo llamaron el pantano del infierno, que tampoco es un lugar, es un nombre demasiado halagüeño, y tampoco los europeos osaban entrar. Fíjate que íbamos con Andrew Lake, que conoce bien la zona, y nos penetramos, unos metros, no llegó a 100 en el área del pantano, hicimos una pequeña entrevista y nos fuimos. Pero claro, ya sabes cómo es uno, y Marcos, que también es veterano de selvas y de sitios inhóspitos, dijimos, bueno, el pantano no lo hemos visto. O sea, en el fondo no hemos estado en el pantano. ¿Era de noche? No, ya nos avisaron que no, pero también Andrew nos había dado una serie de avisos. No vengáis solos por las arenas movedizas, que son un peligro real en el pantano, los gases del pantano, la combinación de ambas, es decir, que muchas veces pisas una burbuja de gases tóxicos que te dejan medio inconsciente y encima te vas cayendo por las arenas movedizas y no se vuelve a saber de ti. Y, curiosamente, los caimanes. Y tú dirás, ¿caimanes en Massachusetts? Caimanes en Massachusetts. No son originarios de allí. Se supone que, como en la leyenda de las alcantarillas de Nueva York, pues procedan de mascotas. El problema que tiene a todo el mundo fascinado, y no es una leyenda, es decir, se han capturado estos animales allí, es cómo sobreviven a un invierno de Massachusetts. Porque un invierno de Massachusetts suponen temperaturas de 10-15 grados bajo cero y nevadas de un porte muy importante, cosa mortal para un animal de sangre fría. Eso es de por sí uno de los enigmas fascinantes. Pero fuisteis. Pero fuimos. Nos adentramos en el pantano Jocomoc, nos adentramos pues sus buenos 2-3 kilómetros también. Pues te voy a cortar aquí. Venga. Te tengo que cortar aquí. Van hacia el pantano de los espíritus y vamos a saber por qué ese nombre. Hay maldiciones indias, hay apariciones, hay muertes, hay luces, hay tumbas misteriosas. Todo eso que no se ha contado, creo que nunca, en un medio de comunicación aquí en España. Pero es la hora de las noticias, del informativo. Y nosotros regresamos después, con muchas más informaciones. En Milenio 3. 2:04 después de las noticias, que por cierto, se puede decir, Javier Sierra, sin temor a equivocarnos, que es el primer boletín de noticias con las señales horarias del mundo del misterio, creo que en el mundo.
Y no solo eso, yo creo que se agradece un poco de aire fresco en una información de este tipo, donde no se habla del IBEX, ni del fútbol, ni de lo que ha ocurrido hoy en la sesión del Parlamento. En fin, yo creo que se agradece realmente. Bueno, yo no sé si se agradece o no, pero yo se lo puedo decir que idea original de situarlo de esta forma, de nuestro compañero Javier Sierra, locución, lo han visto, de Carmen Porter, Carlos Cala, Fermín Agustí en la coordinación técnica de este informativo. Esta es nuestra propuesta: las noticias a su hora del misterio, las distintas en Milenio 3. Por cierto, Carmen, seguiremos la pista de esos Butaya terroríficos, que son hombres, sectas. Son hombres. Lo que pasa que no se sabe si son varios asesinos en serie, si se trata de uno solo que está actuando. Por el momento lo que se sabe es que han cometido varios crímenes, que sobre todo les llaman demonios engrasados o demonios de la grasa, porque llevan todo su cuerpo desnudo, untado de esa grasa. También dicen que es una forma para no capturarles, que al cogerles se escurren y entonces es una forma de desaparecer. Tíos del unto. ¿Sí? No es la primera vez, tú recordarás, Javier, que se ha hablado de extrañas criaturas como humanas atacando a otras en la India y haciendo de las suyas. Luego, si queréis, lo comentamos, pero os lo he dicho, este año Milenio, muy atentos, no se puede perder uno ni un solo minuto. Antes de dejar a Santi, que está a mitad de camino llegando al pantano de los fantasmas también, lo vais a entender, ¿cómo la encuesta? En la encuesta pueden seguir votando en ikerjimenez.com, que nos lo preguntaban antes. Debate de la semana: ¿qué temas quieres que se difundan más en Milenio 3? ¿Ovnis, civilizaciones desaparecidas, fenómenos paranormales, conspiración e historia? El primero, fenómenos paranormales, y después, muy cerquita, historia. Muy interesante, y seguimos recabando a través de Facebook, de Twitter, sobre todo en Facebook, la pantalla que pone Guillermo León para vuestras preguntas. En el muro tenéis que poner las preguntas que queréis que le realicemos a Santi, y como no, también a través de www.cadenaser.com o de milenio3@cadenaser.com. Y se olvidaba una cosa más, hay 3 libros, 3 maravillosos libros, uno de ellos El techo del mundo, de nuestro amigo David Zurdo y Ángel Gutiérrez, un pedazo de libro. 3 novelas, que todavía hay mucha gente de vacaciones, para que tengan un buen veranito lo que les quede. La Torre de Babel y la Jarra del Alabastro será otro, y Apocalipsis Island, misión en África. Todo eso por vuestra participación. Y poco a poco regresamos al pantano de Hockomock, en pleno Massachusetts, en la zona más civilizada de Estados Unidos, o una de las más importantes. También vimos moverse a 10 o 12 metros un ramaje. Dijimos, bueno, es algún animal que nos está acechando. Esperemos que con curiosidad y no con malas intenciones. El pantano también, ya te digo, tiene un aura oscura que pesa sobre él, un olor especial, la sensación de no pisar tierra firme, porque no es un pantano no es un pantano anegado de agua. De hecho, en verano es completamente practicable y lo puedes atravesar de punta a punta andando sin ningún problema, salvo que te encuentres con una de esas famosas manchas de arenas movedizas. El problema es que según vas andando descubres que lo que tienes bajo tus pies no es tierra, es materia vegetal en distintos grados de putrefacción, es compost, y según das un paso, automáticamente, al levantar el pie, tu huella se llena de agua. Es decir, estás en un entorno que no es al animalejo que todavía llevamos dentro, al ser humano que todavía pues se sentía más a gusto en una cueva o en la copa de un árbol que andando por un terreno así, pues evidentemente ese registro lo tienes y te sientes inseguro. Como decía el antropólogo y amigo Cardero, uno de esos sitios donde el ser humano empieza a reencontrarse con lo que es, fuera de tecnologías, a ser el animal que es. Y es un lugar, parece que poco apto, ¿no?, para fantasmas. Es un lugar poco apto para nada, porque realmente la vida es lujuriante alrededor tuyo, pero no la ves. O sea, oyes sonidos de miles de chicharras, oyes cantos de pájaros extrañísimos, aullidos que no se sabe muy bien si son de ave o de mamífero, de vaya usted a saber qué,
pero no ves absolutamente nada. O sea, tú no ves más que una cortina verde continua sobre la que te vas abriendo paso. Y además hay un punto que no deja de causar cierta perplejidad, que yo lo pensaba cuando llevábamos 1 o 2 kilómetros hacia adentro, y realmente ya la sensación es bastante agobiante. Bueno, pero es que hace 1 hora estaba en el centro de Boston. Hace 1 hora estaba en el centro de una capital norteamericana absolutamente civilizada, absolutamente tecnificada, absolutamente ajetreada, y ahora estás aquí, en un sitio donde si ahora mismo pues te pasase cualquier cosa no te encontrarían en meses. ¿Y por qué esa fama, Santi? ¿Qué descubrís de lo que es fenomenología? Vamos a ver, la fama del pantano Jokkmokk viene sobre todo del periodo indio. Los indios ya de por sí lo evitaban cuidadosamente. Hay un dato absolutamente digno de mención, que es que toda la historia de la región, y es bueno que lo digamos ahora porque haremos referencia a este episodio histórico en diversas localizaciones del Triángulo, está marcada por un hecho histórico que es la Guerra del Rey Felipe. La Guerra del Rey Felipe ocurre en 1675 y es, a pesar de ser muy poco conocida, es probablemente una de las contiendas indias más sangrientas de la historia de los Estados Unidos. Fue no contra los norteamericanos, sino contra los ingleses todavía en aquel momento, pero Anawan, que era el jefe de los Wampanoag, al que los ingleses por alguna extraña razón denominaban el Rey Felipe, pues decide, ya harto de que le vayan comiendo cada vez más terreno de su zona, decide rebelarse y monta una campaña de destrucción como no se había visto en las colonias hasta ese momento. Las víctimas por parte de los colonos fueron 20.000, en una época en que Massachusetts estaba habitado por 80.000 personas, o por 80.000 colonos, la cuarta parte. La mitad de las localidades y de los pueblos y granjas de Massachusetts fueron arrasadas y sus habitantes aniquilados por las hordas de Anawan. Y eso dejó un absoluto reguero de sangre y dejó marcado para siempre la historia de la zona. De hecho, cuando se captura a este, entre comillas, Rey Felipe, es automáticamente ejecutado, decapitado, y su cabeza estuvo en una pica en un puente de Boston durante 25 años. Es decir, estamos hablando de un escarmiento ejemplar y de un hecho que dio muchísimo que hablar en la historia de la zona. Pues bien, cuando las tropas británicas ya estaban acosando a los indios, a los Wampanoag, una ruta de escape absolutamente lógica era el pantano. Pues decidieron bordearlo porque era tal el temor reverencial que le tenían que ni siquiera los mosquetes de los ingleses les hacían temer más que aquello. ¿Y por qué? ¿Qué pasaba para los indios en ese pantano, en ese lugar concreto? Allí vivían seres extraños y sobre todo se veían luces que se siguen viendo. Es decir, hay testimonios y recogimos varios de luces que, bueno, en un pantano pueden no ser tan extrañas, pero es que además había testimonios de seres que llevaban esas luces. La mitología india habla de los pawachis. Los pawachis eran una especie de trolls pequeños, entra en toda la mitología de la gente pequeña, que se caracterizaban por llevar entre las manos un orbe de luz. Eran seres de baja estatura que causaban a estos indios evidentemente feroces, por lo que acabamos de narrar, les causaban un temor reverencial. Y de hecho la zona del pantano está absolutamente repleta de historias de seres criptozoológicos. Ha habido varias apariciones del famoso Bigfoot. Hay varios testimonios de un ave de tamaño gigantesco, de más de 10 metros de envergadura, que se pasea libremente por allí. Hay, dentro de la curiosidad, y también parece ser que esta historia es real, hay emúes australianos viviendo en el pantano. Parece ser que se escapó una pareja, encontraron en la zona pues acomodo
y hay una colonia de estos seres que también son vistos de vez en cuando, pero tal es la densidad y tal es lo inhóspito de la zona que, bueno, pues que se lo ve muy de tarde en tarde. Pero la zona del Triángulo de Bridgewater tiene tal riqueza de historias de fantasmas que no solamente se circunscriben a lo que es el pantano. Posiblemente uno de los puntos calientes sea la roca de Anawan. La roca de Anawan es el último lugar donde acorralaron a los indios Wampanoag, donde se rindieron, donde sobre todo Anawan lanzó la maldición que se supone que es la que da su siniestra fama. Hay una maldición india. Claro, porque para evitar una masacre se hace una negociación, una rendición con condiciones, y parte de las condiciones evidentemente era respetar la vida del jefe Anawan, cosa que con la cabeza clavada en aquella pica durante 25 años, pues nos imaginamos que evidentemente no se cumplió. Y parece ser que justo antes de ser ejecutado lanzó la maldición de que nunca los blancos podrían vivir tranquilos en esa región, en lo que ahora es el condado, y que los espíritus de sus antepasados los acosarían por siempre. Y vais recorriendo la zona, vais anotando cosas, vais grabando historias. Me habla Santi de tumbas extrañas en mitad de estos lugares, cementerios más que peculiares, incluso los típicos y tópicos, pero que aseguran investigadores que está ocurriendo ahora, autoestopistas, fantasmas. Llegáis a contactar, y esto creo que va a ser increíble, con un grupo de investigación que ahora mismo está trabajando, os unís a él para acudir a cierto lugar. Cuéntanos, Santi. Bueno, lo de los cementerios es absolutamente maravilloso, porque todos los cementerios de la zona, y hay unos pocos, tienen su historia. Posiblemente el más peculiar nos lo encontramos precisamente pues unos centenares de metros según entramos en el bosque de Freetown, y es, como en la famosa novela de Stephen King, un cementerio de animales. Un cementerio de animales abandonado, ya está absolutamente en ruinas, y que tiene una curiosa historia. Hemos oído mucho de este fascinante cementerio de animales, donde agrupaban a las mascotas cuando morían. Se abrió en torno a 1950 y fue cerrado aproximadamente en los 80 debido a diferentes actividades. Cuando andas por aquí puedes ver el cuidado que tenían con sus animales. El tamaño de las piedras te da una idea. Las piedras pequeñas tenían grabados dibujos de perros en ellas, y la verdad, eran muy cuidadosos. Imagínate la escena en otro claro del bosque, no tan idílico como el de las reuniones indias. Nos empezamos a encontrar lápidas, algunas de mármol de mucha calidad, de mármol rosa, otras simplemente lápidas de piedra o de granito, pero con nombres de mascotas, con grabados en bajo relieve de perros o gatos. Y aquello está abandonado. Parece ser que a finales de la década de los 70 aquello fue puesto en desuso, entre otras cosas porque era totalmente clandestino. Alguien decidió que en aquel lugar era propicio, debió de poner la primera tumba, alguien lo imitó y así se quedó la cosa hasta que empiezan las profanaciones. Justo en el cementerio de animales. Sí. Justo en la década en la que se habla de rituales satánicos en el bosque, se empiezan a profanar tumbas, a sacar los cuerpos y los huesos de los animales, se supone que para utilizarlos en rituales. ¿Habéis escuchado alguna vez, Javi, Carmen? Yo, fíjate, me ha dado un poco de escalofrío porque me ha venido la imagen, lo que es, no estoy escuchando muy atentamente, como toda la audiencia me imagino, la aventura de Santi, el lugar, y ¿sabéis qué me ha venido a la mente? Me ha venido a la mente la película terrible de La Profecía, ese instante en que levantan una lápida creyendo que está el niño dentro. Es un cementerio etrusco de Roma y aparece, si no me equivoco, el cadáver de un perro o de dos perros, ¿no? Quién sabe si en el ocultismo profundo, yo no lo sabía, hay esta teoría, o algunos creen que profanar el cuerpo de un animal tiene un significado, pero yo jamás, y creo que hemos leído mucho, había
escuchado algo referido a tumbas profanadas de animales. Para mí también es una novedad, pero hay una serie de elementos, bueno, luego podemos desgranarlos a raíz del relato que nos está haciendo Santiago, que a mí me hacen recordar por la época, aunque no por el contexto geográfico, otras cosas que estaban sucediendo en los Estados Unidos en los años 80, primeros 90, que son los famosos casos de mutilaciones de animales en el suroeste de los Estados Unidos. Es decir, aparecen caballos, cabezas de ganado, desangradas, con cortes muy limpios, y que se asociaron, curiosamente, a sectas que podían estar practicando oscuros rituales en esa zona. Yo no sé si Santi ha encontrado también en este triángulo restos de ese, o trazas de ese fenómeno. En este caso en concreto, sí que el tema de las mutilaciones de ganado está completamente asociado a estos rituales satánicos, porque uno de los pocos cuerpos identificados y encontrados enteros, de alguna forma, fue el de un joven, un adolescente, apaleado hasta la muerte, que estaba en compañía de 2 reses que habían sido pues mutiladas y sacrificadas de forma ritual. Eso pasó en Freetown, precisamente. Nunca he escuchado algo parecido. Ritos donde se mezclan cuerpos de hombres y de animales, y se profanan tumbas de animales que llevan tiempo muerto. ¿Con qué objetivo? Sí que han sido descubiertos en algunas, pero eran de guerreros que han sido enterrados con sus caballos, eso sí. Pero no profanarlos, pero ¿verdad? Profanarlos no. Al excavar, arqueólogos sí que han descubierto que estaban enterrados con algunos animales. Sí, como animal sagrado, ¿no? Claro. Pero sacado de la tierra, de ese lugar, no. ¿Por qué, Santi? ¿Qué se sabe de eso? Pues no se sabe realmente quién lo hizo. O sea, de hecho estuvimos no solamente viendo las lápidas, sino viendo los agujeros de la lápida vacía, es decir, viendo las tumbas profanadas. Hacía mucho, pero que queda. De hecho, cuando empezaron a suceder, algunos insistían, y lo que insistían es seguir enterrando a sus mascotas allí, y lo que hacían era hacer unos agujeros francamente profundos, que curiosamente no desanimaban para nada a los profanadores, que cavaban todo lo que hiciera falta para sacar al animal que allí estaba enterrado. Lo curioso es que no sé si por leyenda o para desanimar a estos profanadores, o realmente porque haya algo, es que si le faltaba algo a la zona, es que hay la historia de un sabueso fantasmal que ronda ese cementerio de animales. Un sabueso fantasmal enorme, de ojos rojos, y esta es la parte que le da, entre comillas, cierta verosimilitud, cuenta con el testimonio de un granjero de las lindes del bosque, que dice que el enorme perro, y cuando digo enorme lo vas a entender enseguida, se abalanzó sobre uno de sus ponis y lo mató, y le abrió la garganta dentelladas y luego se volvió a meter en el bosque. Parece ser que el sabueso fantasmal sí que acabó no solamente con las profanaciones, sino también con los entierros. Cada cementerio de la zona tiene su historia, y prácticamente cada uno tiene su fantasma. Hay una historia preciosa, sobre todo te va a gustar por eso que dices siempre de las señales cuando estás investigando algo, y de las casualidades, que no son tantas. Yo había visto en internet, pues me había estado documentando evidentemente, y había visto una historia que me llamó la atención, pero que bueno, llevábamos un ritmo de rodaje bastante infernal, y créeme que tuve que dejar no pocas cosas en el tintero de la zona, porque es tremendamente densa. Hablamos de lo que los clásicos bautizarían como zona ventana, ¿no? Como se decía del Yunque en Puerto Rico, otros lugares, concentraciones boscosas donde, bueno, es que pasa de todo, ¿no? Uh-huh. Y precisamente la última noche que íbamos a pasar en la zona, le propuse a Marcos el experimento de irnos a buscar a otra de las grandes leyendas de la que hablaremos después, que es el autoestopista fantasma de la Ruta 44. Pues cogimos la Ruta 44 y de repente, era el atardecer, pensábamos irnos al otro extremo, esperar a que anocheciera y volvernos ya en dirección hacia Boston y hacer toda la carretera. Era el atardecer y de repente solamente había visto una foto, pero de esas cosas que pasan por casualidad, y veo un cruce, una gasolinera, una bandera norteamericana. Digo, este cruce lo he visto. Para. Enamorada de su sillita, pasaba allí las horas muertas, y el padre no tuvo otra ocurrencia que decirle, bueno, pues para que tenga la sillita para siempre. Y esta viñeta que ha vivido Santiago Camacho
recordaba tantas novelas, no sé, del propio Stephen King, ¿verdad? Una escena con todos los condimentos. Ahora bien, ¿qué parte de realidad? Podríamos rematar luego con una investigación sobre el terreno. Parece que los medios de los grupos parapsicológicos de allí, te vas a sorprender, Javier, por lo menos ahora en el 2011, poseen mucha tecnología, mucho avance, mucha inversión, y acuden a sitios. Y Marcos Macarro y Santiago Camacho pues se unieron en una de estas investigaciones, y vamos a tener el placer de escuchar algunos de esos momentos. Vamos a ver qué pregunta nuestro querido público, porque con escenas como estas estamos conociendo, ¿no?, un poco del mapa desconocido del misterio, esta zona que yo creo que era un poco apócrifa, por lo menos en España, y que estamos viendo hoy con otros ojos. Pues vamos con algunas de las preguntas o de también las informaciones que nos hacen llegar. Anaya nos decía que si no hemos leído ninguno el libro de Stephen King, Cementerio de Animales, trata de lo que está hablando Santi. Iván Torregrosa Gutiérrez, si podemos hablar de los ruidos extraños que se están escuchando en diferentes partes del mundo. Ahora nadie ha escuchado nada de esto. Ahora vamos con eso en otra de las novedades de este año. Sol Vidal le gustaría saber si en algún momento sintió ganas de salir corriendo de ese lugar. Me imagino que entre el ambiente que os rodea, los sonidos y los olores, sería fácil caer en un estado de pánico. ¿Lo sentiste en algún momento? Pues vamos a ver, miedo tenía, o sea, las cosas como son, y yo soy, igual que Marcos, es un veterano de los entornos inhóspitos y de las junglas, yo soy un bichito de asfalto, y lo tengo que reconocer, que la madre naturaleza es algo que todavía me impresiona mucho. Pero como es verdad, lo voy a contar, aunque parezca, creo que está hasta grabado, y te llevarás una sorpresa para algún día las tomas falsas. Claro, Marcos, como es así de gracioso, cuando estábamos en pleno pantano Jocomoc, yo estaba haciendo mi entradilla y estaba diciendo, tío, hay pasos, no sé qué, no sé cuántas, de repente me dice, mira, allí, se ha movido. Digo, ¿dónde? Digo, sí, mira, ahí. Digo, joder, pues no dejes de grabar. Así que por lo menos tengo el pendor periodístico de mantener la cámara en funcionamiento y no salir corriendo. Pero sí. O sea, pero que no sabéis lo que era. No, era una broma en ese momento era una broma de Marcos, que quería asustarme. Pero bueno, por lo menos reaccionamos bien, como los buenos caballos de batalla. Raquel Mejías dice que la única pregunta que se me ocurre es ¿cómo conseguiste salir vivo de ahí, Santi? Pues la verdad es que llegó un momento en el que yo creo que fue pura inconsciencia por nuestra parte, porque ya te digo, nosotros estábamos convencidos de que estábamos volviendo sobre nuestros pasos y regresando al coche tranquilamente, cuando descubrimos que hemos salido del pantano por otro sitio completamente diferente. Y digo, jolín, pues estábamos muy perdidos realmente. Manuel Domínguez decía que el bosquecillo acongojaba una mejilla, y Ricardo de Barcelona preguntaba si podrías decir más o menos la posición del triángulo para seguirlo en Google Earth. Pues mira, la posición del triángulo, más que por coordenadas, te lo digo, está delimitado por los pueblos en Massachusetts de Abington, Rehoboth, con H después de la E, y Freetown. Esos tres pueblos delimitan el triángulo, es fácil. Hablabas de una autopista. ¿Qué pasa en esa autopista? Pues mira, de esas y muchas leyendas le preguntamos a Jeff Bramsley, que es el autor de Weird Massachusetts. Es la mejor guía del Massachusetts paranormal que se ha escrito. Es un tomo muy gordo y escrito con muy buen humor, y esto es lo que nos comentaba. El límite de velocidad en esa carretera es de unas 50 millas por hora. Eso es mucho. No es una mala carretera, sino que tiene muy buenas condiciones. Las historias datan de al menos de los años 60, donde un hombre fantasma vestía con una camiseta como un vagabundo y permanecía a un lado de la carretera para pedir que le llevaran. En algunas historias desaparece, en otras entra en el coche durante unos minutos y luego también desaparece. O sea, todo un clásico. Sí, es un autoestopista pelirrojo, es nuestra chica de la curva, pero con un par de matices un tanto siniestros. En muchas de las historias, el autoestopista pelirrojo directamente no se espera a que le pares. Es que directamente aparece dentro de tu coche estando ya en marcha, cosa que parece ser ha provocado incluso algún accidente por el pánico.
En otras ocasiones se coloca delante de los conductores, que lo arrollan, no notan el golpe, pero sí se paran y ven que no ha pasado absolutamente nada. Ahí le pensaba yo devolver la broma a Marcos, porque yo sabía que justo en la noche que íbamos a ir, la policía del condado está más que harta de que haya gente ruta 44 para arriba, ruta 44 para abajo, buscando al autostopista, y contaba con que nos iban a parar, como suelen hacer, para, oiga, ¿qué hacen ustedes por aquí? Pues váyanse a su casa, que ya está bien de la historia esta del autostopista. Pero, y de hecho, pues pensaba contarle que éramos un equipo de televisión de España, y ver si me podía él contar pues las anécdotas de los conductores de por allí. Curiosamente no dimos con ningún policía, y me pareció sumamente raro hasta que, y eso son las cosas que suceden en los viajes, descubrimos que toda la policía estatal de la zona estaba investigando un asesinato que vimos como en las películas, pues el cordón de la cinta amarilla. ¿Qué había ocurrido en esas horas? Sí, 10 o 12 coches de policía con sus luces azules, el cuerpo tendido con su manta térmica esta de aspecto metálico, y por eso pues nos libramos de ser interrogados. Pero hay otra historia dentro de la Ruta 44 que es menos conocida, pero sí está documentada en los archivos policiales de la policía del condado, que es la de el camionero fantasma de la Ruta 44. Y es que de repente empezaron, sobre todo a mediados de los 80, a haber varios accidentes de moto en los cuales los motoristas decían, eran resbalones, caídas, algunas graves, y cuando se tomaba declaración al motorista decía que es que un camión se les echaba encima, y al intentar evitarlo caían. El problema es que el camión les pasaba también por encima y era un camión inmaterial. Claro, se les hacía pruebas de toxicología, no, esta gente no ha bebido, no ha fumado, no ha ingerido ningún narcótico, y esos atestados pues sí que figuran en los archivos de la policía estatal de Massachusetts. Nos quedaría una casa, un grupo de investigación, o sea, ahora mismo, en pleno verano, final del verano del 2011, hay gente que está investigando y destinando medios a esto. ¿Cómo era ese grupo, aunque sea brevemente, Santi? ¿Qué medios tenían, que creo que os sorprendió mucho? ¿Y qué iban a investigar? ¿Les pedisteis permiso para grabar esa investigación? Sí, uno de nuestros cicerones en la zona fue el New England Paranormal Research, que es un grupo de investigación, que pues nos llevaron a diversas partes de la zona, y yo les había dicho, oye, si vais a hacer una investigación, pues avisadnos, que nos gustaría ver cómo trabajáis, nos gustaría filmarlo, etcétera, etcétera. Dice, bueno, pues tenemos una cosa pendiente, pero si surge, pues ya te llamaré. Aquí hay que hacerle un homenaje a Marcos Macarro, porque justo el día que veníamos del pantano Jocomoc, que veníamos cansados, que era un día de rodaje durísimo, pues ya volvíamos hacia Boston, suena el teléfono móvil y es John Brightman, que es el fundador de este grupo de investigación, que me dice, oye, esta noche. Digo, ¿esta noche? Sí, precisamente esta noche. Entonces al pobre Marcos le tuve que decir, olvídate de Boston, tira para Providence, Rhode Island, y para allá que nos fuimos. Ellos son un grupo de Rhode Island, y fíjate cómo se da el triángulo, que me decían, no, si nosotros prácticamente el 90% de nuestra actividad es en el triángulo, o sea, en Rhode Island pues investigamos 4 cosas, pero realmente donde está realmente lo fuerte es en el triángulo de Bridgewater. Y bueno, pues allí tomamos contacto con ellos, montaron en su vehículo, que el vehículo del grupo, que ni siquiera es de particular de ninguno de ellos, era un Hammer, lo cual un Hammer de un porte bastante importante, lo cual ya nos llamó bastante la atención, y nos fuimos detrás de ellos de vuelta al triángulo de Bridgewater hasta una casa particular en Taunton, la casa de una mujer que se llamaba Lisa Cabral. Esta noche tenemos la ocasión de acompañar al equipo del New England Paranormal Research a una investigación en una casa
dentro del triángulo de Bridgewater, donde ocurren fenómenos extraños, fenómenos poltergeist. No es ni mucho menos un caso aislado. Esto en esta área sucede con relativa frecuencia. Y bueno, vamos a ver qué nos vamos encontrando a lo largo de la noche y de la madrugada. Y lo primero que nos encontramos fue que Lisa Cabral era una mujer absolutamente aterrorizada. Accedió a que le hiciéramos una entrevista en el interior de su casa. La verdad es que me impresionó. Si sobre la traducción que nos ha hecho Carlos, la gente se fija en la voz de Lisa Cabral, verá cómo la voz se le quiebra constantemente. Es una mujer que está en un estado de terror y de tensión, y que bueno, que pidió ayuda al equipo de investigadores. Pues lo primero, sobre todo, como ella decía, lo primero, porque quede algo en las cámaras, en las grabadoras, para saber yo que no estoy loca. Escuchemos a Lisa Cabral. Escuchamos pisadas hacia arriba y hacia abajo. Oigo a un niño y a una niña como si estuvieran jugando fuera de mi cuarto, muy tarde, por la noche. Me levanto, pero allí no hay nadie. Las luces se encienden y se apagan. Hay muchos pasos. Y una noche que estaba en mi sofá en el salón y podía ver la puerta de mi habitación, contemplé una especie de sombra delante de ella. La he visto como 10 o 15 veces, por lo que tuve que mover el sofá al otro lado de la pared para no verlo más veces. Hay también veces en las que me despierto y estoy totalmente fría, como congelada, y alguien pronuncia mi nombre. Fría como congelada y alguien pronuncia mi nombre. La verdad es que todo empezó cuando, curiosamente, cuando uno de sus hijos regresó de la guerra de Irak, y bueno, pensaba que si se había podido traer algo de allí. Y bueno, pues empezamos a seguir la investigación de este grupo, cuando de repente pues nos llevamos una curiosa sorpresa cuando empezaron de la parte de atrás de ese vehículo a descargar y a montar su equipo. Lo primero que montaron fue una tienda de campaña en el patio de la casa de Lisa, y a raíz de ahí, pues con una profesionalidad envidiable, walkie-talkies, medios técnicos de todo tipo, pues cubrieron toda la casa de cámaras de vídeo, cámaras infrarrojas, redes de detección de movimiento láser por ultrasonidos, micrófonos que registraban diversas bandas de frecuencia, tanto audibles como inaudibles, pantallas de ordenador con todo aquello monitorizado. La verdad es que nos impresionó ver aquel derroche de medios. Curiosamente, en medio de toda esa tecnología, una de las piezas claves era la psíquica del grupo, digámoslo así, su Paloma Navarrete, para hacer una referencia cercana, que era, digamos, la persona a la que íbamos monitorizando por las cámaras. La casa estaba completamente a oscuras. Yo me metí con ella, con la Night Shot, y iba percibiendo lo que se supone que su sensibilidad le decía sobre lo que estaba ocurriendo allí. Se pasó cerca de 2 horas largas, pasando largos minutos en cada habitación, tocando. La psíquica estaba convencida de que era la hermana de Lisa Cabral la que estaba allí, pero además con unos datos muy curiosos, porque de repente dice: mira, tú aquí en la puerta de tu dormitorio, y además lo hizo muy, tú ves a alguien asomarse así, ¿verdad? Haciendo un gesto muy característico. Y Lisa se iba emocionando cada vez más. Dice: exactamente eso. Dice: ya, ¿y tú conoces a alguien que tiene aquí en el cuello una cicatriz muy fea? Dice: mi hermana, que tuvo un accidente de pequeña, se le quedó la cicatriz de por vida y murió de cáncer hace unos años. Dice: no, pues tu hermana sigue aquí, este sitio es muy fuerte porque... Parece un tópico, pero en el Triángulo estas cosas suceden. Esta casa está sobre un cementerio indio, parece el tópico de los tópicos. Como lo de Amityville. Efectivamente.
Y la casa, digamos, que tiene cierto imán. Yo voy a intentar comunicarme con tu hermana e intentar que esto cese. La verdad es que no me he vuelto a poner en contacto con John sobre este tema y no sé cómo habrá terminado la cosa, pero desde luego la noche de investigación fue intensa y emotiva. Dos y 45 minutos, las peculiaridades de un lugar que por muchas cuestiones es muy lejano a nuestro país, incluso yo creo que en los investigadores, en cómo se lo toman, en cómo actúan. Javier, una realidad, imagino que con todo tipo de tintes, para bien, para mal, pero es curioso ver cómo en Estados Unidos muchos entusiastas, porque en el fondo es eso, dedican su tiempo a la investigación de este tipo de fenómenos casi full time, a tiempo completo. A la investigación y a organizar tours bajo pago de unos cuantos dólares a todos estos lugares encantados. Es decir, que ahí, en fin, el misterio y luego el consiguiente negocio están muy unidos. Es muy curioso, es algo que aquí muy en España, a la americana, ¿no? Sí, aquí en España no vemos, efectivamente. Bueno, vamos a acabar con algunas de las preguntas o mensajes o conclusiones de nuestros oyentes, porque rápidamente, después de este primer viaje, de esta primera visión diapositiva sonora de Santiago Camacho, vamos a cambiar el tercio completamente. Estamos muy atentos a cosas que están pasando en la actualidad. Nos han preguntado por sonidos. Este ha sido el verano de los sonidos, verano de situaciones bien curiosas. Se habla de un cometa muy concreto, y se ha hablado de un precinto, otro precinto muy peculiar, pero eso vendrá ahora, en unos instantes. Mira, pues por eso nos preguntaban Ángel Verdejo si también sobre la relación que tiene el cometa Lenin, que pasará por el sistema solar, y las catástrofes que ocurrirán como terremotos y tsunamis por su supuesta causa. Hay mucha conmoción, Iker, en internet, nos están a preguntar por ese cometa. Vamos a ver si podemos dar algo de información, o por lo menos lo que se está diciendo, porque es todo muy complejo. Hay muchas teorías, algunas de ellas conspiranoicas. Pero cómo está cuajando esa historia en la red, Antonio Arana Fernández nos dice: enhorabuena, Iker y Carmen, por vuestra futura milenaria. Me gustaría que tratáis la actualidad de las caras de Belmez, ya que ha habido muchos acontecimientos. Además, acabo de empezar Tumbas sin nombre, que era el que me faltaba por leer, de Iker. También nos dice Anaís: enhorabuena, se os percibe la felicidad, os hemos echado de menos todo el verano. De hecho, nos fuimos con vuestro dossier a Göbekli Tepe, a continuar vuestras sensaciones, y allí viaje, nos encontramos todas las puertas abiertas al mencionaros. Gracias por volver a brillar en el fin de semana. Que se encontraron puertas abiertas al mencionarnos en Göbekli. Pues mira qué raro eso, No, era muy buena gente, sí, hombre, la que claro. estaba No, digo ahí. por nosotros. Nosotros no tanta, pero bueno. José Bosquet dice que ha visto la peli Cementerio Viviente, que es un cementerio indio de animales. Un padre entierra a su hijo de unos 2 años y a las 24 horas resucita. Eso del cementerio de animales que estaba comentando antes Santi. También nos decían: felicidades por los 11 años en las ondas, nos habéis enseñado lo mejor y lo peor del ser humano y tantas otras cosas que desconocíamos. Nos decía Abel Arcas. Muchos se han llevado un susto con el informativo porque no sabían que se trataba del informativo del misterio, y algunos ya se estaban empezando a quejar porque ya habíamos anunciado que no iba a haber un informativo tal y como lo conocemos. ¿Y la encuesta cómo va? Vamos a ver en la encuesta. Pues mira, os va a sorprender. ¿Qué temas queréis que se difundan más en Milenio 3? Gana historia. 30,8%. Eso merece casi hasta una pausa para que reflexionemos. Después sigue conspiración, al subir al segundo lugar. Santi, 25,9%, fenómenos paranormales, 20,9%, ovnis, 13,9% y civilizaciones desaparecidas, 8,4%. Faltaba otro sonido peculiar que hemos convertido casi en un himno. Tembi en Milenio 3. Por cierto, ¿os sorprende, compañeros? La historia como primer lugar, misterios de la historia. Claro, casi todo es historia, porque si uno habla de qué pasó con esos indios masacrados en ese lugar donde luego pasan cosas, pues también es historia, ¿no? Bueno, supongo que es el reflejo de las ganas que tenemos de conocer el de dónde venimos, ¿no? Y muchos de estos temas, efectivamente, necesitan una ampliación estudiando la historia. Es más, yo creo que sería interesante, y eso, en fin, nos lo vamos a plantear como equipo, desde luego, contar la otra historia sobre grandes acontecimientos, qué cosas han ocurrido detrás. Es más, yo repito, la ubicación de esa idea tan sorprendente del boletín a su hora, Javier Sierra, para que
para que quede muy claro. Pero me parece maravillosa la idea. Segundo, Javier, te propongo que con tu archivo, con tus casos, conozcamos no solo incidentes, sino personajes. Hoy, en la siguiente hora, un personaje con una historia fascinante y con unos casos que, sí, hoy toca esto, da mucho miedo. ¿Su nombre? Su nombre es Bud Hopkins, fallecía recientemente el pasado 21 de agosto, es el último de los grandes pioneros que nos han ido dejando este verano, han sido muchos, algunos de ellos muy cercanos a nosotros, como Juan García Atienza o Sinesio Darnell, otros no tanto, pero muy influyentes en nuestra aproximación al misterio, como Hilary Evans o William Corliss, y el último, Bud Hopkins, que, en fin, sus revelaciones hicieron que muchos se replanteasen el fenómeno de las abducciones como la clave para resolver el misterio. Y aquellas visitas incluso en nuestra propia casa, en nuestro propio hogar. Revolucionó la perspectiva del fenómeno de las abducciones, porque hasta ese momento, hasta la llegada de Hopkins y sus investigaciones y sus aportaciones al tema, todos pensaban o pensábamos que el fenómeno de abducción tenía que ocurrir necesariamente en un paraje aislado, probablemente tras el encuentro con un objeto volante no identificado, pero él demostró con su trabajo que eso ya no era así, que el terror podía aparecer incluso dentro de tu propio dormitorio. Pues vamos a hablar de todo eso. Vamos a hacerlo porque los casos de Hopkins se acaban en este verano con el fallecimiento del investigador, pero dejó muchas claves, muchas historias, muchos sucesos apasionantes. Será casi el obituario y primera biografía en Milenio 3 con la firma de Javier Sierra. Pero nos interesa mucho lo que pasa en la red. ¿Verdad que Internet, inevitable o por fortuna, eso ya lo ponéis vosotros, es algo que genera un sinfín de informaciones? Vamos a hablar de todo eso. Dos y 53 minutos. Un cronista de excepción del mundo de la red, del mundo digital, después de ese viaje de Santiago Camacho, esas sensaciones un poco a flor de piel. Casi sentimos la humedad, Santi. Los Caimanes cerca, pero estamos ahí, hemos recorrido un paraje peculiar y ahora toca digitalizarse. Es así, el mundo del misterio va del viaje y la observación directa a lo que pasa en ese mundo virtual. Pasan tantas cosas verdaderas, tantas cosas polémicas, tantos personajes, tantas incluso aplicaciones que podemos llevar a la vida cotidiana. Es la red del misterio. Bueno, nuestro compañero y cronista va a ser un poco el que sondee ese ciberespacio. Qué antiguo queda ya ciberespacio, ¿eh? Yo lo digo mucho y parece como de Tron o algo así. Va a ser, quién sino, un hombre que pasa muchas horas en la red. Es un auténtico maestro. Dicen que sus tentáculos llegan a cualquier lugar de la red de redes. Red de redes. Se llama, ya lo conocen, Diego Marañón, y ya nos escucha. Diego, buenas noches. Hola Iker, buenas noches, felicidades, ¿qué tal? Muchas gracias, amigo. Y tuviste una idea, Milenio Red. Milenio Red, sí señor, Milenio Red va a pretender hacerse eco esta temporada, simplemente hacerse eco, nunca tratar de convencer ni de decantarse por ninguna postura en concreto de aquellos temas que han suscitado, digamos, un especial interés durante la semana entre los usuarios de Internet, de aplicaciones también que resulten interesantes para cualquier aficionado al misterio, de fakes o fraudes más o menos elaborados y, en definitiva, de todas aquellas noticias, debates y, por qué no, polémicas. Porque es que hay ocasiones, Diego, en que todo se entremezcla y va a generar debate. Santi, Javier, Carmen, atentos, porque todo lo que viene enlatado de alguna forma en la red, luego se suelta y uno no sabe dónde empieza, dónde acaba. Hay un primer sonido de la apertura de algo
que ha sido importantísimo para el misterio. Para bien, para mal, eso ya opinad vosotros. Tenéis vías abiertas, conectados por la red a través del muro de Facebook y de cadenaser.com. Una escena que incluso tenemos sonido, ¿verdad, Diego? Sí, exacto. Es un vídeo que podemos ver en el portal del diario Ideal, que recoge un momento que ha sido clave y que ha generado mucha discusión este verano. El desprecintado de una de las habitaciones de la casa donde aparecieron las nuevas caras de Belmez. Si aparecen caras, ¿piensas dar fe de ello como notaria? Yo a mí me piden simplemente que dé fe de que la pared ha sufrido algún tipo de alteración. Yo ya no entro en lo que hay. Arriba a la izquierda también, arriba a la izquierda. Allí, a la izquierda. Y Blas, ¿está Blas por ahí? Sí, está aquí, pero es Blas. Esto, porque el que es el que enfocó esto tiene que saber qué es. Blas, ¿usted está por aquí? Blas, pase por aquí. Y esto no es normal, ¿no? Silencio, por favor. A mí no me ha pasado nunca. A ver. Ese fue el que... Mira, ¿no has puesto hasta los pelos de gallino? Pero fíjate que ha salido todo en el mismo sitio, ¿no? Todo ahí. Aquí hay una cara. La intención es analizarlo para demostrar qué composición puede tener. Son voces sobre un fenómeno, vamos a llamarlo, bueno, no sé si parásito o paralelo de las caras y de un misterio bien conocido y todavía sin resolver. Diego, resumiendo, polémica en la red, yo no sé si voces a favor o en contra, ahora quiero saber la de mis compañeros, porque hay primero un precinto, un forjado, aparece una sierra mecánica rompiendo una cerradura, una habitación que no es la de las caras de Belmez, pero está en Belmez, y una especie como de manchas. Y ese albañil puede ser que decía que él no había visto nunca parecido algo a eso. Exactamente, ese tal Blas el que lo veían en el vídeo era el albañil que había picado y encalado de nuevo una pared de esa casa. También estaban allí una notario, Elena Ramos, y un cerrajero que se encargó de quitar la cerradura de esa habitación tras los 6 meses. Se precintó la habitación el pasado 18 de febrero y 6 meses después, el pasado 18 de agosto, tocaba desprecintar esa puerta y ver lo que habían encontrado en esa habitación. ¿Resultado? Caras como tal es difícil ver, la verdad. Se encuentran una especie de ramificaciones parecidas a manchas de humedad con forma, para que nuestros oyentes lo entiendan, como una palmera, como una especie de fuego artificial, digamos, como una formación. La verdad es que es rara, pero no se puede decir que sea una cara. Hay que decir que esta casa ha generado desde el principio muchísima polémica en la red, ha sido escenario de extraños realities, de cosas que realmente no tienen nada que ver con la primera casa y con el caso Belmez original, que este año además se cumple su 40 aniversario, y desde luego la polémica en la red está muy encendida. Es difícil encontrar alguna voz digamos a favor, pero tenemos exacto. La voz antes de acabar esta hora, y que vengan ahora sí los compañeros de los servicios informativos de la cadena SER puntuales a su cita. Tenemos la voz de la notaria. Sí, exactamente. Tenemos la voz de la notaria explicando cuál es su función, qué es lo que se encontró, y certificando que realmente ese precinto, tal y como ella podía dar fe, no había sido modificado en teoría. 6 meses de espera, de dudas y de expectación. Hoy se ha levantado el precinto de una de las casas vinculadas al fenómeno de las caras de Belmez. Esta puerta se cerró el 18 de febrero en presencia del alcalde, un notario y varios investigadores. El objetivo era demostrar si las caras aparecen de forma espontánea o son manipuladas. Una de las paredes fue cubierta con cemento y nadie había vuelto a verla hasta este momento. La pared del fondo, que fue la que nosotros, el albañil la picó y la enlució, no está como estaba, Veíamos el documento, escuchábamos más bien el documento, imaginamos las ramificaciones, y la notaria que daba fe de que, Diego, aunque sean 10 segundos antes de las noticias, daba fe de que esa pared que este albañil se había encargado de picar y de encalar, 6 meses después no se encontraba en el mismo estado que el que le habían dejado. Había nuevas manchas, no se puede decir caras, pero sí nuevas manchas que establecían una diferencia. ¿Y qué opináis vosotros, amigos, de las manchas? Los que estáis aquí y los que estáis ahí, ¿qué opináis de este fenómeno? Da para mucho, es solo una parte de Milenio Red, que va a seguir con temas que son candentes, que están vivos, se discute sobre ellos en la red de redes. Ahora las noticias y volvemos con más Milenio 3.
Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena SER. Nuestro embajador, ciberembajador, Diego Marañón. Hola de nuevo, compañero. ¿Qué tal? Aquí seguimos. Bueno, con un tema que, en fin, yo creo que ha generado una polémica. Y antes de que por lo menos den la opinión mis compañeros, ¿qué opinión has recogido tú, que tienes un control casi, vamos, al milímetro de lo que se cuece y se deja de cocer en la red? ¿Qué piensa la gente de estas otras, y pongo comillas por favor, yo no las he visto, no he estado nunca en esa casa, otras caras de Belmez en Belmez? Bueno, tengo que decir que aunque hay opiniones favorables a estas nuevas ramificaciones, digamos, la mayoría de la gente opina que lo que se ve en esa pared parecen ser manchas, probablemente fruto de la humedad. Además, hay un dato que se ha difundido, y es que esa habitación donde han aparecido es la más fría de toda la casa. Entonces, al estar cerrada casi herméticamente, pues existe un grado de posibilidad de que se trate de eso. La gente pues apunta a que pueden ser pareidolias, porque si uno se fija en una pared blanca en la que aparecen manchas de humedad, si se fija y si quiere ver algo, realmente parece que va a haber algo. La gente además recuerda que en esa casa pues se han hecho realities de televisión, se han hecho una serie de cosas que no concuerdan muy bien, ¿no? Pero ¿qué quiere decir, Diego, que se han hecho realities? No te comprendo ahora mismo. Sí, que se ha permitido la entrada a cadenas, a programas comerciales para rodar allí reportajes que nada tienen que ver con una investigación seria. Y al relacionar eso con esto nuevo que ha aparecido, digamos que las posturas son muy 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 críticas dentro de los propios seguidores de estos temas. O sea que no ha habido una buena acogida, tú que has pulsado en los foros, en diferentes lugares, no ha habido una acogida que quizá muchos esperaban. Yo lanzo aquí la pregunta porque la sección de Diego, que a veces vendrá con temas súper polémicos, yo creo que casi siempre, y por otro lado a veces vendrá más comprimida, genera primero vuestras cuestiones. Desde luego, Carmen, tenemos que saber, lanzábamos la pregunta, ¿qué opinan las personas? Que a veces se confunde el término caras de Belmez con esta otra casa en Belmez. Casa, ojo, que tiene un elemento. Yo quiero, no voy a decir ser abogado del diablo, pero quiero decir que hay dos cosas que me interesan. Primero, es verdad que es la casa donde vivió María Gómez Cámara, personaje curioso. Y segundo, que los que llevan esta investigación, o las personas que están ahí implicadas, han hecho algo que es muy interesante, que es que vaya una notario y hacer un precintado. Repitieron lo que se hizo en la primera casa. Sí, pero no es fácil. No lo había hecho nadie desde 1973. He de decir que junto a Lorenzo Fernández yo he entrevistado al notario Antonio Palacios Luque, cuya acta notarial y precintado sigue siendo algo, yo creo que muy interesante. No es tan fácil de hacer, yo creo. Ahora, sí, una polémica tremenda. Es tan fácil como pagar al notario. Exactamente, porque no dice absolutamente nada más. Pues no solo será pagar al notario, Javier, cuando habrá que hacer una serie de cosas para poner pero eso cuidado, el notario, en un hermetismo. La notaria, en este caso, lo único que ha certificado es que ella cerró la casa en el mes de febrero, la ha vuelto a abrir en el mes de agosto, y que en ese tiempo nadie la ha abierto, y que han aparecido manchas de humedad diferentes. Bueno, eso es bastante normal, incluso en el garaje de mi casa. Es decir, pero que no habla de nada más. Exacto. No se moja ni dice nada más, porque en la entrevista que hicisteis vosotros decía que aparecían nuevas caras. En este caso, ella en ningún momento ha hablado de caras. Yo aquí diría que estamos hablando, para aclarar los términos, de nuevas caras entre comillas, en una nueva casa. Es decir, estamos hablando de una cosa que no tiene nada que ver con el fenómeno original, y además la experiencia que se ha recogido en estos múltiples años de investigación paranormal nos demuestra que los fenómenos paranormales no migran de sitio, es decir, que están en un punto y no es que vayan de casa en casa. Aunque tenga que ver con la biografía de la principal. Hasta ahora no se ha dado un caso. Bien, es cierto que Belmez es un caso único en muchos sentidos, pero nunca se ha dado un caso parecido. Lo que echaba un poco de menos la gente era además que ese precintado no hubiese estado un poco más controlado, porque lo único que se hizo fue pues precintar y desprecintar, pero durante esos 6 meses no hubo, digamos, un control 24 horas al día, pues con una cámara, con presencia humana, y digamos que esos 6 meses han estado un poco en el aire, ¿no? Y Diego, no deja de ser muy curioso que haya coincidido el fin del precintado con el 40 aniversario de las caras de Belmez. Eso no es era decir, casualidad. Exacto, se estaba buscando evidentemente el impacto en los medios. Mandar un abrazo a toda la gente, buena gente de Belmez, porque nos habían invitado incluso a dar el pregón, fíjate, en pleno follón, en pleno día del 40 aniversario.
Sí que era curioso y era muy simbólico, ¿no? 40 años después, porque en unas fiestas surgieron las primeras caras, pero bueno, pues no hemos estado por mil y una circunstancias, pero el tema está bullendo y yo no sé si incluso da la sensación, no voy a decir de pueblo dividido ni mucho menos, pero sí... Yo creo que sí, sí, parte ¿no? de sobre todo la familia, porque reconozcamos que son familia, tanto los familiares más directos como son los hijos, que son los que tienen en su posesión la casa antigua, y estas que son familiares de María Gómez Son Cámara. sobrinas de María. Felisa es una de esas sobrinas que a nosotros... Ana y Felipa. Felipa, eso es. A nosotros nos ha llamado, incluso en ocasiones, ¿verdad?, diciendo que por qué no íbamos a su casa. Sí, pues no hemos estado en su El casa. El impacto, Iker, de este desprecintado ha sido, como decía Javier, bastante notable, porque hay un dato que se ha filtrado en la prensa, y es que en el momento en que se abrió ese precinto había alrededor de esa puerta hasta 50 personas, entre medios de comunicación y curiosos. Aunque decir una cosa importante, en el año 73 también se acusó de que no se pudo controlar del todo el precintado. Siempre se dice por parte de los más escépticos que eso no ha tenido cierto control. Ahora es verdad. Yo os voy a decir una cosa, por fotografías, que no he visto de otra forma. Me pone Noel Calero una música, y Noel es que, bueno, pasa el tiempo, pero la telepatía continúa. Me está poniendo una música entre las miles de músicas que hay en el buzón de Milenio 3, que tiene que ver con el espinazo del diablo. Es una música que no dejé de escuchar en ningún momento, y aparece en los programas que hicimos sobre la historia de Tumba sin nombre, Las caras de Belmez y la familia de María. Aquí, yo creo que ahí, de alguna forma, empieza todo este enorme follón. Pero hay varias cosas. Hay un par de caras nuevas que son curiosas, parecen realizadas, curiosas. Lo demás no se parece, hay que decirlo, en nada, al fenómeno original, sea lo que sea el fenómeno original, ojo, no se parece en nada. Y luego, la sensación es que de inmediato la gente no ha obrado de la misma forma que en la primera casa. Por ejemplo, Diego, y para cerrar este tema, parece ser que esa pared, vamos al objetivo, a lo que como periodistas nos interesa, sea lo que sea. A mí me parece que es noticia, cuidado, ¿qué es noticia? Luego que sea lo que sea. Se presenta en Belmez una casa que dicen que tiene también caras. Raras, desde luego, no parecen caras. Pero bueno, incluso hay diferentes tipos de caras dentro de esa propia casa, o sea, como de diferentes épocas, algunos dirán que manos. Pero antes de precintar esa habitación, se pica la pared. ¿Por qué se pica la pared si había caras ahí? Es un proceso que yo no sé en internet qué se ha dicho, pero también no deja de ser curioso, ¿no? Bueno, pero se está imitando lo que ocurrió hace 40 años en la casa original de Las Caras, es decir... Ah, cierto, que se picó también. Claro, se pica pero el cemento. Se picó por miedo, Javier. Sí, pero es una imitación, es decir, 40 años después se siguen los mismos pasos, se imitan los mismos procedimientos y se hace coincidir con el aniversario para buscar un eco mediático. Yo lo veo clarísimo en ese sentido. Yo creo que aquí no hay sentido... Con otra cosa de trasfondo, que es ese museo que se va a hacer en Belmez, para los que hay destinados más de 100 millones de las antiguas pesetas. Con lo cual, aquí creo que todo el mundo quiere sacar tajo, que hay algo por detrás y que están buscando una notoriedad que yo no sé porque no las he visto, ni he querido ir a verlas. Una notoriedad que no sé si tiene algo que ver con ese museo que se va a hacer. Pues 850.000 euros procedentes en su mayor parte de una subvención europea. Pues me parece muy curioso el tema y que va, como los Butaya, ¿no?, de la India, ¿era, Carmen? Va a tener que seguir siendo investigado por Milenio. Y aquí, en la red y fuera de la red, seguiremos muy atentos. La noticia era esa, precintado en la otra casa de Las Caras. Para algunos no tiene nada que ver con Las Caras, para otros sí. Bueno, vosotros tenéis vuestra opinión, que no sé cuál es, Carmen, si en retazos podemos testar un poco. Da tiempo a la gente que está todavía en pleno Perfecto, debate. pues a ver qué nos dicen. Y el debate queremos que se genere con la siguiente noticia. Hablamos, Diego, de un extraño nombre, de un cometa, ¿puede ser? Sí, un cometa Elenin, que fue detectado por primera vez el pasado 10 de diciembre por un observador ruso desde un observatorio en Nuevo México y que ha traído una cola impresionante, nunca mejor dicho, este verano, porque, en fin, no han dejado de aparecer especulaciones en Internet dotando a Elenin de poderes catastróficos, de modificación de mareas, de influencias sobre los terremotos, que afectaba las placas tectónicas de la Tierra. Evidentemente, una serie de rumores que, bueno, se han visto un poco interrumpidos el pasado 29 de agosto
por unas imágenes que tomó un aficionado australiano, Michael Matiacho, cuya web, por cierto, voy a enlazar en nada en el Facebook del programa, porque es muy interesante ver las imágenes que publica día a día y donde se puede apreciar el proceso de lo que parece la desintegración del núcleo del cometa. Esto es muy interesante, Diego, muy interesante, porque tanto Diego Marañón como Guillermo León van a dar recomendaciones, van a dar webs, van a dar informaciones y links que vamos a vincular a ikerjimenez.com o al Facebook de La Nave del Misterio. Ya sabéis, en Twitter o en Facebook, La Nave del Misterio, ese es nuestro único sello oficial. Todos los que se hagan pasar por nosotros no tienen nada que ver. Ahí está, a nivel de este programa, nuestro, vamos a decirlo, hueco en el ciberespacio, y vosotros después, a posteriori, durante la semana, podréis ir navegando. Elenin como gran problema, incluso conspiranoico, Santi, que es que, por ejemplo, Enrique de Vicente está, bueno, pues enfebrecido con este tema, no hace más que proponérmelo. Yo no sé qué pensar, sinceramente, porque no sé de estas cosas. No es la primera vez que se habla de un cometa que viene con malos augurios, ¿no? Pues no es la primera vez, esto ocurrió ya en 1997, si recuerdas, en aquella ocasión fue el cometa Hale-Bopp el que se dijo que se estaba acercando a la Tierra y que en la cola se ocultaba una nave extraterrestre, y un grupo en San Diego, California, protagonizó uno de los suicidios colectivos más importantes de estos últimos años. ¿Y se está diciendo algo parecido de todo esto, de este cometa? Que también hay ovnis en este cometa, con lo cual hay que tener mucho cuidado con esas sectas apocalípticas que, como bien decía Javier antes, acabaron con la vida de muchas personas. Hay que pensar que estamos en vísperas del 2012 y que a medida que nos acercamos a esa fecha nos estamos, digamos, repitiendo con aquello que ya sucedió antes del año 2000, es decir, que vuelven a aparecer otra vez las sectas milenaristas, las interpretaciones de hechos científicos, pero vistas desde una óptica catastrofista, e incluso cuando la NASA, como ha sucedido este verano, el pasado 17 de agosto, el Jet Propulsion Laboratory, que es la web oficial de la NASA para este tipo de asuntos, publicó en su página que Elenin no era ningún peligro para la Tierra, que, en fin, que según los cálculos que ellos habían realizado iba a pasar a unos 25 millones de kilómetros de nosotros, pues esta semana que viene va a pasar, de hecho, o sea, es entre el 5 y el 10 de septiembre, y que no hay ningún tipo de riesgo, pero eso ha sido tomado, como ha ocurrido también en otras ocasiones, por el lado contrario, es decir, como que la NASA está tratando de desviar la atención y que esto es la prueba evidente de que efectivamente nos están ocultando algo. Incluso causó cierto revuelo un lapso de tiempo en la que la web de la página dedicada a seguir, la web de la NASA, dedicada a seguir la trayectoria de Elenin, estuvo caída porque estaban actualizando, digamos, la trayectoria del cometa, y la red hervía expectante para ver qué estaba pasando. Lo que está ocurriendo en estas horas, además, que porque este es un asunto que se puede seguir prácticamente al minuto, es que se espera que en las próximas horas Leonid Elenin, que es el astrónomo que ha hecho este descubrimiento del cometa que lleva ahora su nombre, dé por oficialmente desintegrado el cometa, porque el pasado 19 de agosto el cometa sufrió los efectos de una importante erupción solar. Parece que eso ha desintegrado el núcleo de este objeto, y que se ha ido desintegrando poco a poco, con lo cual si su amenaza ya era remota, ahora es, en fin. Javier, pero fíjate que la red no descansa, incluso cuando el cometa parece estar desapareciendo, incluso cuando la NASA publicó esa nota desmintiendo cualquier posibilidad de peligro. Ahora ha empezado a comentarse que el cometa se ha desintegrado a causa de un pulso de energía que ha llegado desde Júpiter, de algo que nos quiere proteger. Aquí tenemos un elemento muy interesante con lo que dice Diego, muy interesante. Santi, tenemos el gran cometa en la época total de la red y la conspiración. Sí, pero esto no es la primera vez que pasa. En 1974 surgió una teoría que dio lugar a un libro que vendió muchísimo, que se llamaba El efecto Júpiter, que vaticinaba toda clase de desastres, incluidos terremotos a gran escala, un diluvio universal, etcétera, etcétera, en base a una conjunción planetaria que iba a tener lugar el 10 de marzo de 1982. Lo curioso es que además aquel libro estaba respaldado por científicos un tanto teóricos, pero por lo menos académicos. Claro, ahora viendo y de verdad yo a Enrique le quiero y le respeto muchísimo, pero viendo que hay mucha gente, no solo Enrique,
que diversas catástrofes que han ido ocurriendo a lo largo de los últimos meses. Las han ido achacando a conjunciones de Elenin con el Sol, con Júpiter, con tal o cual posición. Caramba, si en la conjunción del 10 de marzo del 82, que estaba implicado Júpiter, que estaba implicado Saturno, cuerpos muy masivos y que se suponía que ese tirón gravitatorio podía afectar de alguna forma a la Tierra, no sucedió absolutamente nada. Elenin, desintegrado no, es un cuerpo de 4 kilómetros de diámetro, que comparado con Júpiter es una medida microscópica. O sea, la influencia que pueda tener sobre cualquier manifestación en nuestro propio planeta de hace meses es, en el menor de los casos, remota. Claro, pero estamos ahí ante un cuerpo que se está haciendo grande a través de Internet, a través de lo que dicen, y seguramente será uno de los términos del misterio que habría que hacer un sondeo. Diego, te lo dejo como deberes, si te parece. Vale. Hay que hacer un día un sondeo de los términos del misterio que más están buscando ahora mismo en el 2011. Algunos me los imagino. Eso es una buena idea. De todas maneras, dejadme decir, en defensa de Enrique de Vicente, que él es una persona que observa muy atentamente la realidad, que están ocurriendo efectivamente muchas cosas en estos últimos meses, que el año pasado iniciábamos la temporada con las lluvias extrañas. Menudo principio de año. Exactamente, en diversas partes del mundo, y que siguen ocurriendo desde entonces muchas cosas extraordinarias y que no han encontrado explicación. Y Enrique sabe muy bien que en este universo extraño en el que habitamos todo está relacionado. Lo pequeño, bueno, pues y lo mira, grande. ¿estará relacionado esto? Vamos a escuchar, es un documento que nos trae Diego Marañón de su pesca semanal por la red. Es un sonido que llega de Kiev. Sigamos, escucháis, ¿no? Sigamos por el mundo. Sonido, prácticamente mismas fechas, Miami. Hey everyone, I'm Angela Sun. Welcome to the Yahoo Sports Minute. The old saying goes, you see something new every time you go to the ballpark. In the case of Monday night at Tropicana Field, fans heard something new, and it was a little scary. Serían, compañeros, como una especie de alarmas muy similares, una especie de ulular, de alarido. Son solo dos, hay otros dos. Diego, esto de los sonidos en diferentes partes del mundo ya comenzó a final de verano, ¿os acordáis? Con un sonido, creo que en el Reino Unido. Sí, en Butland. Y no sé qué pasó con ese sonido, o sea, como siempre todo se olvida. ¿Se sabe algo de aquel sonido? ¿Y qué son estos sonidos por los que ya preguntaba nuestro público hace una media hora? Se sabe que el sonido es real, que el sonido existe, se ha podido comprobar, pero realmente el origen sigue sin explicarse. Hay varias teorías. La verdad que este tipo de fenómenos relacionados con sonidos metálicos que recuerdan a trompetas, ¿no? A una cosa un poco extraña que viene del cielo, pero realmente no hay un origen definido. Ya empezó en los años 90 y después se ha ido reproduciendo a lo largo del mundo. Se han escuchado sonidos en diferentes ciudades del mundo, en Michigan, en New Jersey, en Victoria, en Maryland, en Escandinavia. El último, como decías, se ha escuchado en Miami, en mitad de un partido de béisbol, donde los comentaristas pues hacían eco, ¿no?, de qué es esto que se está escuchando en directo, y realmente es muy interesante. Lo llaman el zumbido en inglés, the hum. El zumbido. Algo más. Illinois, otro sonido. Afinad, por favor, el oído. Y si os parece, terminamos, pues fijaos, en Bielorrusia. Es decir, ¿la red se ha llenado de este tipo de sonidos extraños? Por parecer, claro, parece de todo, ¿no? Parece hasta el alarido de una bestia antediluviana de algún lugar del tiempo. Exacto, una especie
canto de ballenas, pero más fantasmagórico. ¿Qué opináis, chicos? Mira, yo en redacción hace unas horas hablaba con Carmen de una noticia que quizá pudiera estar relacionada. Invito a los que nos estén escuchando en este momento que tecleen en el ordenador, aquellos que estén delante, lo siguiente: Falcon, tal como suena, HTV2. No sé qué es, pero una vez más las siglas dan mucho miedo. Sí, bueno, pues Falcon HTV2 es un avión hasta hace muy pocas semanas ultra secreto de la Agencia de la Defensa, de Proyectos Avanzados de la Defensa de Estados Unidos, de DARPA, un avión que es capaz, por las pruebas que se han hecho públicas en este verano, es capaz de volar a 20 veces la velocidad del sonido. Sería el avión más rápido jamás construido, capaz de plantar, en fin, una tripulación en cualquier parte del planeta a 1 hora solamente de vuelo. Es decir, que estamos hablando de algo realmente extraordinario. Y no es un mito, existe. No solamente no es un mito. El pasado 11 de agosto se puso sobre el océano Pacífico este aparato para hacer una prueba de vuelo, y a los 9 minutos una anomalía extraña en el funcionamiento de ese prototipo hizo que se estrellara contra el océano y no se ha vuelto a saber nada de este asunto. La DARPA, sin embargo, y por razones inexplicables, ha hecho públicos los vídeos en los que se muestra la caída de este objeto, y ha hecho público también este secreto. Ahora bien, con todo esto que se está experimentando en la alta atmósfera y que ahora mismo estamos averiguando, quizá se encuentra ahí la explicación a algunos de estos ruidos. Bueno, quién sabe. Lo cierto, 3 y 28 minutos, Carmen, es que esa pregunta es constante. Es decir, el tema de los sonidos extraños es como de apuntes del verano que todo el mundo los tenía guardados para decir: oye, milenarios, ¿qué sabéis de esto? Sí, además zumbidos que, si recordáis, en el programa de televisión en Cuarto Milenio pusimos algunos de esos sonidos y nos escribió gente de nuestro país, muchísima gente, y aquí los emitimos también, muchísima gente que había oído esa especie de zumbidos. No se sabe, se especula de todo en las redes. Sí, yo lo recuerdo en la radio, sobre todo con el zumbido de Taos, ¿no es así, Santi? Sí. Y de hecho, de todas formas, estos que se oyen en sitios multitudinarios, como pueden ser estadios, etcétera, etcétera, tienen poco que ver con aquellos, porque recordemos que zumbidos como el de Taos o como el de Inglaterra de hace unos meses tenían una particularidad muy curiosa, que había gente que era incapaz de escucharlos, mientras que otra los percibía perfectamente. Esto, desde luego, son en una frecuencia completamente audible. Claro, para todo el porque mundo. Muchos aseguraron una cosa que da bastante temor también, que esos sonidos que poníamos en la radio eran constantes y lo escuchaban dentro de su cabeza. Como último documento de este primer Milenio Red, el informativo, la realidad, la tramoya del ciberespacio en cuanto al misterio, tenemos algo que has pescado por ahí, Diego, y que quizá para muchos está de fondo. Es una de las teorías, ¿no? Porque siempre se buscan historias con lo viral, vamos a saber mucho de fakes y mentiras que por algún motivo recorren el mundo, a veces verdades que algunos quieren que creamos que son mentira, pero tú has recuperado algo que te sonaba a esos sonidos, ¿no? Exactamente, es una teoría que circula por la red y que, para saber si es verdad o no, deberíamos recurrir a John Faisal y Michael Babcock. ¿Quiénes son? Pues los responsables de sonido de la película La Guerra de los Mundos, en la versión de Steven Spielberg. Ellos utilizaron o crearon, para hacer el sonido de los trípodes que emergían del asfalto, un efecto de sonido que mucha gente identifica y que han llegado a comparar con esto que se escuchaba, sobre todo con los sonidos de Kiev, porque realmente esos vídeos son muy extraños, no se corresponde, digamos, la tranquilidad de la gente que se ve en el vídeo con lo que se está escuchando. Es como si hubiese un trabajo quizá de postproducción, y lo que han sugerido es que quizá sea un efecto de sonido muy parecido a este que vamos a escuchar y que rescatamos de esa película, de La Guerra de los Mundos. La Guerra de los Mundos. Sonido absolutamente típico, clásico, que se ha convertido ya en algo como de banda sonora interna de todos nosotros. Y yo no sé si nuestro compañero Noel puede recuperarnos el sonido, decía Diego, de Kiev, el que más se le parece, el sonido del misterio en estas últimas semanas a nivel del ciberespacio. Pues recuerda algo, ¿no? Esa especie de trompetas
Tiene un aire. Algo metálico, sí. Pues mala cosa para el 2012, teniendo en cuenta que el apocalipsis está precedido por el sonido de trompetas en los cielos. El milenarismo va a llegar. No digáis eso, que ya veo al ángel del ajenjo llegando y sonando con la trompeta. Es verdad que, cuidado con lo que dice Santi, porque se puede jugar mucho con eso, y con ese mínimo comentario, pero máximo en su profundidad, el sonido de una gran trompeta, ¿no? El ángel tocó la trompeta diciendo: ¡ay de los que moran en la tierra! En fin, no seamos catastróficos, creemos en todo lo contrario, pero en la red se habla de esto. Seguramente lo que vamos a hacer es investigar, porque lo que pasa muchas veces es que salen las noticias, copan los informativos mundiales, los periódicos mundiales, y luego no se sabe nada. Queremos luchar contra eso. Diego, te mando los deberes, ¿eh? Vamos a ir buscando cuáles son los términos del misterio, interesante, ¿verdad, Javier?, que más están, seguro que tú tienes, no sé cómo se hace, pero seguro que tú tienes forma de saberlo. Eso está hecho. ¿Cuáles son los términos del mundo del misterio que más están buscando? Lo comentamos pronto. Nos vamos a llevar sorpresas, ¿cómo que pronto? La próxima semana. Hasta entonces, compañero. Un placer. Hora Capicúa, 3:33. Bueno, por cierto, muchos de los testigos de visitantes de dormitorio aseguraban que se despertaban a cierta hora y que siempre se quedaban con esa hora de los dígitos, como vemos ahora en rojo, apuntados dentro del cerebro. Y a veces se despertaban después de una experiencia traumática y era siempre la misma hora. Un fragmento de una película nos mete en situación. Una biografía que nos trae Javier Sierra, que conoció a este protagonista, una de las personas importantes del misterio en el siglo XX y XXI. Bud Hopkins. El clave es 1987. Se inicia de una manera muy peculiar. En enero de aquel año llega a las librerías de los Estados Unidos un libro de una portada impactante en la que se ve una especie de criatura de aspecto amarillo, ojos almendrados, rasgados hacia los lados, sin pelo, sin boca o una boca apenas definida, y una palabra que no se sabe muy bien cómo interpretar en ese contexto: comunión. El libro lo escribe Whitley Strieber, es un escritor de ciencia ficción que ha tenido ya cierto éxito. De hecho, algunos de sus libros, de sus novelas, habían sido llevadas al cine, por ejemplo El Ansia, y este autor, en cambio, da un vuelco a su registro. No publica un libro de ciencia ficción, sino una especie de trabajo autobiográfico en el que cuenta cómo en las navidades del año de 2 años atrás, de 1985, mientras las pasaba con su esposa Anne y su hijo Andrew en una cabaña en el estado de Nueva York, siente la presencia de criaturas de ese aspecto dentro de esa cabaña, que parecen despertarle, manipularle, le someten a una serie de pruebas. Él nunca dice que son extraterrestres, los llama los visitantes, y lo hacen con total impunidad porque su esposa está al lado como petrificada en un estado de profundo sueño en el que no percibe nada. Pero durante la Navidad, día 26 de diciembre, 27, las visitas se suceden y este hombre, Whitley Strieber, busca inmediatamente ayuda. La ayuda la encontrará en marzo de 1986 en el estudio de un pintor en Nueva York, un hombre que se dedica al arte abstracto, que ha expuesto y tiene obra fija permanente en el Museo Guggenheim de la ciudad de los rascacielos, en el Metropolitan Museum of Art, también en Nueva York, o incluso en el Museo Británico tiene algunas de sus obras. Bueno, pues este hombre, que es un artista respetado, se llama Bud Hopkins, y durante los años precedentes había aparecido varias veces en los medios de comunicación contando historias parecidas a lo que le había ocurrido a Strieber. Lo que había dicho Bud Hopkins en esas intervenciones televisivas es que probablemente hay 1 de cada 50 norteamericanos que en algún momento de sus vidas han tenido algún tipo de experiencia con esta clase de criaturas. Hopkins sí dice que son extraterrestres, no los llama los visitantes, los llama extraterrestres, y llega incluso a afirmar algo todavía más tremendo, y es que las memorias de todos esos encuentros son suprimidas artificialmente por estas criaturas y consiguen, por lo tanto, una auténtica amnesia colectiva en la población que no sabe que está siendo objeto de esa experimentación. Strieber se somete a hipnosis porque es el único medio utilizado por Hopkins para recuperar esas memorias perdidas. Se somete a varias sesiones de hipnosis en la primavera de 1986. Descubre que lo que le ha ocurrido
no es único, que mucho antes de las Navidades de aquel año ya había tenido otro tipo de experiencias desde su propia infancia, y rápidamente se pone manos a la obra y escribe este libro. 2 meses más tarde, año 87, seguimos sin salir de ese contexto, se publica un libro de Bud Hopkins que se llama Intrusos, que alcanzará las listas de los más vendidos, estará 4 semanas en el New York Times Bestseller List, digamos que como rebufo del éxito de Comunión, que se convierte en un auténtico fenómeno, está el número 1 en esa lista y permanece ahí durante meses. Y en ese libro cuenta la historia no de Strieber, sino de otra paciente suya que ha tenido varias de estas experiencias desde su adolescencia y que incluso, según cuenta, ha llegado a ser sometida a experimentos de carácter genético. Se le han extraído óvulos, se le han fecundado esos óvulos in vitro por parte de estos extraterrestres y ha tenido incluso 9 hijos híbridos entre humano y alienígena que en estos momentos están en algún lugar del espacio profundo. Esas son las revelaciones con las que se estrena el año 87. Y ese año termina con una impactante portada en la revista Omni. Estamos hablando, en fin, de una época en la que había mucho vínculo a las publicaciones periódicas, donde 5 millones de suscriptores recibían esa publicación en todo el mundo. Bueno, pues la portada de diciembre del año 87 de la revista OVNI se hace una pregunta tremenda. ¿Es usted un abducido? Publica por primera vez una encuesta de 25 cuestiones para determinar si los lectores de OVNI cumplen con las características de esas personas que han tenido tiempo suprimido tras una experiencia de estas características, y hay un 5% de los que responden a esa encuesta que encajan como un guante en el retrato robot de los abducidos. Se desata lo que en palabras de Hopkins terminará definiéndose como una epidemia silenciosa. La historia de Bud Hopkins en realidad empieza unos cuantos años atrás, en el verano de 1961. Él tiene 30 años, está plenamente dedicado a su trabajo como artista, trata de consagrarse en el expresionismo abstracto, que es un poco el género en el que él se está desenvolviendo, y en el verano de aquel año de 1961 tiene una experiencia con un ovni. Él ve, en compañía de su novia, de la que después era su esposa, y de unos amigos en Cape Cod, un objeto a plena luz del día, una especie de cigarro que está flotando sobre el lugar donde ellos están en ese momento pasando unas horas, y se queda tan conmovido con la observación, es una observación que dura unos minutos, que llega incluso a telefonear a la base aérea de Otis para denunciar el hecho, y se da cuenta de que los militares recogen la información pero no liberan ninguna, no le dan ninguna pista de qué puede ser esto. Poco a poco comienza a surgir en él la semilla de la inquietud, y en sus obras de aquel tiempo, en sus pinturas, aunque a él no le gusta hablar de esto y no lo reconoce ni siquiera en sus memorias postreras, que las publicó pues hace 3 años, en sus pinturas comienzan a aparecer grandes manchas en los cielos de aquellas cosas que él pinta, no las define, pero son el reflejo, claro, de la obsesión que comenzará a larvarse en la mente de Hopkins. En 1975, en junio, en el verano también de 1975, comienzan sus, por accidente, primeras investigaciones ufológicas. Se da cuenta de que también una persona que está muy cercana a su entorno familiar ha tenido una visión de estas características. Es la niñera de su hija, que entonces tiene 3 años, y que le cuenta algo muy raro. Dice que tuvieron un encuentro, ella y un grupo de amigos, con un ovni durante una excursión al campo, que en un momento dado vieron una luz entre los árboles en una zona montañosa, y que en grupo se acercaron a esa luz, pero que lo siguiente que recuerda es que esa luz ya no está, y sí tiene la vívida sensación de haber sido sobrepasados en medio del bosque. Es un recuerdo absurdo, por 2 hileras de motoristas que llevan una luz en sus cascos y que les deslumbran. Aquello intriga verdaderamente a Hopkins y somete a hipnosis a esta mujer, y descubre que tiene un lapso de tiempo perdido.
impactado por aquello, publicará un artículo en The Village Voice, un periódico de Nueva York, que encontrará eco en Cosmopolitan, en la revista mensual femenina, y a partir de ahí empezarán a llegarle más casos parecidos de tiempo perdido, hasta que finalmente los recopilará en un primer libro que se llamará así, El tiempo perdido, The Missing Time. Esos periodos de tiempo perdido eran algo que para los ufólogos, para los profesionales, digamos, de la investigación OVNI de los años 70, había pasado un poco desapercibido. La abducción, en el sentido clásico del término, nos remitía inmediatamente al episodio de Barney y Betty Hill, un matrimonio que en 1961, conduciendo a altas horas de la madrugada por las montañas rocosas, tiene un encuentro con una luz extraña. De esa luz descienden unos tripulantes que se los llevan al matrimonio al interior y los someten a una serie de pruebas médicas para después liberarlos. Se publicará en el año 66 un importante libro, El incidente, de John Fuller, donde se contará toda esta historia en detalle, y eso crea el prototipo de caso de abducción. Nadie piensa que las abducciones puedan producirse en el interior de un domicilio. Sin embargo, en esos casos de tiempo perdido que empieza a recopilar Hopkins, aparecen ya varios individuos, casi todos mujeres, que tienen esa clase de experiencias dentro de su casa, experiencias de tiempo perdido con la consiguiente aparición después, en estado de hipnosis, de las memorias de extrañas criaturas que le someten a todo tipo de pruebas. Y no solo eso, Hopkins introduce otro elemento también muy característico. Dice que esas operaciones a las que son sometidos los abducidos dejan huella, dejan cicatrices. Él las llama scoop marks. Son como, para que nos hagamos una idea gráfica del asunto, como si introdujéramos una cuchara caliente en un taco de mantequilla y dejáramos una depresión, una especie de cráter, ¿no?, en la mantequilla. Otras veces son cicatrices muy finas, casi imperceptibles, que desde luego las personas que las descubren en su cuerpo no tienen ni idea de cuándo se las han hecho ni cómo se las han hecho. Aparecen por la noche habitualmente, cuando una persona se despierta y bueno, de hecho se convierte casi en un ritual en muchos de esos abducidos el explorarse el cuerpo al día siguiente para ver si tienen alguna de estas marcas. Y no solo eso, lo que propone Hopkins es que esas abducciones dejarán de ser un hecho aislado. No es algo que, como lo que les ocurre a los Hill, un tropiezo en un momento dado en una montaña, sino que hay una continuidad de secuestros, como después descubrirá Whitley Strieber en esas sesiones hipnóticas en el estudio de Bud Hopkins. Y Hopkins lo cuenta de esta manera. Una de las cosas más importantes es que la persona es abducida una y otra vez durante toda su vida. No ocurre una sola vez. Es como si esa persona fuera objeto de un estudio sistemático por parte de los ocupantes de los ovnis. Es interesante ver cómo se parecen. Han sido dibujados por diferentes personas, en lugares diferentes, en épocas diferentes. Lo verdaderamente impactante de la obra de Bud Hopkins no es el número de libros que nos ha dejado, porque son pocas los libros que nos ha dejado. Fue primero Missing Time, después Intrusos en el año 87, que coincide con ese boom que antes hablábamos, desatado por Whitley Strieber y su libro Comunión. Después vendrá una obra muy muy peculiar que se titula Witnessed. Hay testigos, podemos traducirla más o menos, o visto, ¿no? En esa obra cuenta un caso que le ha acompañado hasta su muerte el pasado mes de agosto. Es uno de los casos más polémicos, más discutidos y que probablemente le ha granjeado más disgustos y probablemente cierto desprestigio a su labor, que es el caso de Linda Cortile o Linda Napolitano, de ambas maneras se la conoce. El caso de Linda es un caso que tiene lugar en pleno Manhattan el 30 de noviembre de 1989 a las 3:15 de la madrugada, cuando esta mujer, que vive en un edificio de apartamentos cerca del puente de Brooklyn, es despertada por estos visitantes, sacada de su habitación por la ventana de su apartamento y ascendida en un rayo de luz a un objeto que está sobre el edificio de apartamentos, y todo eso
aparentemente, bueno, eso es registrado por Hopkins en sus sesiones de hipnosis, aparentemente es corroborado meses más tarde de manera muy casual por 2 testigos. El caso ocurre en noviembre del 89 y Linda Cortile llama a Hopkins inmediatamente porque lo ha visto también en los medios de comunicación. Lo que no esperaba Hopkins, después de archivar el caso, es que en febrero del 91 recibe la llamada de 2 personas que se presentan como agentes de policía, Richard y Dan, que dicen haber visto un objeto flotando sobre el edificio de apartamentos de Linda Cortile esa noche y haber visto cómo a través de un cono de luz ascendía una mujer y unas criaturas hacia ese objeto. En abril del 91 el caso se complica todavía más, 2 meses más tarde, cuando Linda le dice a Hopkins que esos 2 agentes la han secuestrado para interrogarla sobre lo que a ella le ocurrió, y en los meses siguientes tienen varios encuentros donde esos 2 policías digamos que la presionan para que dé todo tipo de detalles. Los policías resultan no ser tales, parece que son miembros del Comité de Seguridad de un importante dirigente de las Naciones Unidas, que después se filtrará a los medios de comunicación que es nada menos que el entonces secretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, que también pudo haber visto ese incidente y que, según lo que después saltaría a los medios, llegaría incluso a ser secuestrado también por los extraterrestres. Bueno, este caso tan rocambolesco y tan contestado, tan polémico, ocupará ese tercer libro de Bud Hopkins. Después vendrá otro que se titula Sight Unseen, lo podemos traducir como Sin haberlo visto, donde habla de cómo este tipo de criaturas se manejan de manera invisible a nuestro alrededor y son capaces incluso de desconectar la memoria de los testigos a voluntad o conectarla cuando les sirve para alguna clase de propósito. Y finalmente en 2009 publicará su último libro, son unas memorias que titula Arte, Vida y OVNIs, donde recopila un poco su paso por esos 3 elementos fundamentales en su existencia. En este verano, lleno de pérdidas para el misterio, nos dejó Bud Hopkins. ¿Murió, Javier, convencido de la existencia de estos seres? Murió con 80 años de un cáncer, rodeado de sus seres queridos en su apartamento en Manhattan, en ese estudio en el que había entrevistado e interrogado a tantos y tantos abducidos, y convencido de que esos extraterrestres existen, están ahí y han secuestrado a 1 de cada 50 ciudadanos de los Estados Unidos. Las biografías, el lujo como columna para conocer historias y personajes. A veces hablamos, ¿verdad?, de personajes como con la seguridad de que todo el mundo los conoce, pero cada uno tuvo su historia y nadie muere si su historia se cuenta, y más hoy en día, porque su historia y las ondas con Javier contándolo habrán quedado en miles y miles de receptores. Bud Hopkins, nuestro homenaje, y con Javier aprenderemos de muchas biografías, algunas alegres, otras tristes, algunas terroríficas, otras llenas de aventura, investigadores y casos, el archivo de nuestro buen amigo Javier Sierra. Milenio 3, Cadena SER. Bueno, pues Carlos es el hombre de las efemérides, pero hemos cambiado el tercio y vamos a centrarnos en esa píldora que siempre acompañaba el repaso del calendario de nuestro compañero. Momentos de un programa que tiene ya casi 900 emisiones. Ha habido muchas cosas y a veces pasa que se nos olvida a nosotros mismos. Momentos, lo hemos llamado Un Minuto de Milenio 3. Pero lo cierto es que yo creo que a ninguno de vosotros se os habrá olvidado los inicios. Vamos a ir precisamente al 1 de junio de 2002. Ese verano que comenzabais con muchos nervios, con mucha ilusión. Hablabas tú, Iker, en tu presentación de un programa que queréis hacer. ¿Por qué me haces esto, Carlos? Porque hay que volver a los ¿Es inicios el inicio en esta 11ª temporada. ¿Es no es el inicio del inicio. Bueno, porque eso sería terrible. Ahí empezamos sin Pero nada. sí que es verdad que en ese inicio del que tú hablabas de lo riguroso que querías que fuese este programa, con periodistas, con ¿Dónde documentos. hemos acabado, diciendo eso y luego mira dónde hemos acabado? Y yo creo que más o menos se ha conseguido. Se ha tratado de hacer todo desde la ilusión. Eso siempre. Y desde el trabajo, desde luego. Y desde ese trabajo pues empezabais con un debate que todos los oyentes seguro recordarán, el enigma de los pilotos y los ovnis. Caramba. 1 de junio de 2002. Efectivamente, y ahí, fíjate, contasteis con un invitado de lujo de esta casa, con Iñaki Gabilondo,
que a mí me ha puesto los pelos de punta volver a recordar cómo contaba y de qué forma ese viaje, esa experiencia que tuvieron en ese vuelo en los años 70, un grupo de periodistas, entre ellos él, también estaban presentes los Reyes, y bueno, pues se encontraron con un extraño objeto que ninguno de ellos podían imaginar. Me quito el sombrero, Carlos Largo, compañero, vaya píldora de inicio para esta sección. Iñaki Gabilondo, Milenio 3. Y de pronto vimos una cosa, de pronto no, mira por la ventanilla, en la noche cerrada, había una cosa redonda blanca. En un primer momento miramos y pensamos que podía ser un reflejo de una luz interior. Al cabo de otro rato vimos que eso no era y miramos, ¿y qué será eso? Y nos íbamos avisando, oye, ¿qué es esto que está ahí? Pues no sé, pasaba el tiempo y ahí seguía. Pensábamos que era la luz de algo, o no, pensábamos que era algo, pero no sabíamos qué era. Y a fuerza de mirar, como pasaba el tiempo y ahí seguía, empezamos a tener la percepción de que no era lo que veíamos, aquel redondel blanco, era la luz que emitía un objeto que estaba detrás. Es como si primero ves una cosa redonda y no sabes si es un objeto blanco, hasta que al cabo de un rato notas que es como si fuera el redondo aro de luz de una linterna, por ejemplo. Y como pasaba el tiempo íbamos mirando, decimos, oye, pues ahí hay una cosa detrás de esa luz, ¿no? Pues parece que sí. El padre de Antonio Herrero, en un blog que estoy viendo, que era un cuaderno cuadriculado, esto es pequeñito, empezó como a dibujar lo que intuía, porque no es fácil mirar un punto de luz que te permite medir. Vamos con los últimos mensajes. Javi desde Burgos, ante todo enhorabuena y mis mejores deseos para la nueva milenaria. Me parece muy extraño que directamente la gente que ha sufrido estas exploraciones, entre comillas, presenten las heridas ya cicatrizadas. Sin duda que el descubrimiento de este sistema sería un gran avance para la medicina actual. Luis García Vázquez, y sonarán trompetas y los 4 jinetes del apocalipsis bajarán y será el fin de todos los tiempos. Llegarán y conoceréis mi cólera. Apocalipsis o algo parecido es lo que pone en las Sagradas Escrituras. Xavier Quero, a mí la historia de Hopkins me recuerda mucho a la trama principal del Doctor Who de esta temporada. Cortés nos dice, el sonido que hacían las máquinas de la Guerra de los Mundos me pone los pelos de punta. Es verdad, David, que asustan, ¿eh? ¿Seguro que era eso que dicen que era o están tapando algo más importante con los sonidos? También se preguntan si esos sonidos pueden ser el lenguaje de Gaia. Se ha hablado de eso, ¿verdad? También se ha hablado. Una de las teorías. La Tierra nos quiere decir algo. Sobre Belmez, Raquel Macías, espero que todo este nuevo intento de Caras de Belmez no manche la gran historia que suponen las originales. Cristian Miguel, a mí me parece genial lo del Milenio Red, a ver si podéis echarle un ojo a muchos vídeos de supuestos grises capturados. Ángel nos dice que está viendo las caras, pero que no son caras, que son manchas ramificadas, y sí, algunas que otra pareidolia. Raquel, a mí esto de Belmez me da mala espina, empieza a ser un cachondeo. Hablando de Belmez, Dime. Carmen, una cosa importante, a ver si amigos albañiles, amigos de la construcción, pueden darnos una explicación sobre ese tipo de humedades que supuestamente se han verificado ante notario en la otra, hay que dejarlo claro, en la otra casa, supuestamente, de las Caras. A ver si es verdad, porque ese albañil decía que nunca había visto algo parecido. A ver si tienen ¿Con alguna... qué se hizo la mezcla del cemento? No se ha dicho, ¿no? Pues también nos lo podía... Seguiremos muy de cerca. Algo está pasando y la SER está para contarlo. Ha sido un placer, un retorno, 11ª o 11ª temporada de Milenio 3. Gracias por vuestro cariño, por estar ahí. Santi, un placer como siempre. Hasta dentro de 7 días. Pues hasta dentro de 7 días. Y nos contarás muchas más aventuras. Gracias por las biografías. Quiero conocer mucho más y además con ese entusiasmo y desde dentro. Gracias, Javier, como siempre. Feliz semana. Hasta pronto. Y por supuesto, Fermín Agustí, Carlos Largo, Noel Calero, capitán del sonido, muchas gracias. Carmen, a preparar ya historias para seguir disfrutando de la radio en 7 días. Claro que sí, en 7 días mucho más misterio aquí y en la por cadena favor, SER. sed todos muy felices. Un abrazo.